Hola, ¿cómo estás? El día de hoy hablamos con el buen Alan, a quien agradezco infinitamente su disposición para llevar a cabo esta plática. Algunos de los temas que mencionamos fueron sus inicios en redes, cómo cambió su formato de divulgación, mentores, por supuesto de biomecánica y muchas otras cosas más. Espero que disfrutes el episodio, no sin antes autopromocionarme comentándote que tengo espacios disponibles para asesorías durante esta temporada. Si estás interesado, mándame mensaje por correo electrónico, el cual dejaré en la descripción del video de YouTube. Y de manera completamente gratuita podemos agendar una consulta para conocernos, platicar de tus objetivos y que conozcas mi forma de trabajar, así como los costos correspondientes. Sin más, te dejo disfrutar del episodio. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, platicando con Alan Cureño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión, un episodio muy especial con un invitado de lujo, Alan Cureño. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, brother. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tener este espacio para poder platicar un poquito más. Y pues encantado. A ver qué sale de todo Perfecto. esto. Pues sí, muchísimas gracias, Alan. Ya te lo había comentado un poquito antes con tu tiempo y todo lo demás. Y pues nada, digo, en esta segunda temporada que estamos arrancando de platicando con bastantes invitados que se vienen, mi principal motivo que voy a compartir ahorita, pues es, como se le mencionaba a Alan antes, platicar holgadamente, ¿no? Platicar un poquito de todo este mundillo del fitness y lo demás. Entonces, Alan, para comenzar, me gustaría platicar contigo, carnal. La verdad, ahí me sumergí un poquito a tus inicios, sobre todo en Instagram, que es la red social en la que más estás. Igual estás en TikTok, si no mal recuerdo. Y pues nada, me di cuenta que por ahí tus inicios del 2017, me gustaría saber un poquito del Alan del 2017. ¿Cómo te metiste a esto, hermano? ¿En qué momento empezaste en el gym, pero también en qué momento dijiste, oye, voy a empezar a utilizar las redes sociales, ¿sabes? Porque como que está esa cuestión incluso de a veces empezar como que a compartir, pues digamos de una forma en la que quieres compartir, pues lo que haces, lo que comes, o a veces, ¿sabes? Pero ya pasarlo al punto de crear contenido, platícame un poquito del Alan de ese tiempo, de esa transición, hermano, se me hace bastante interesante. Ok, mira, bueno, para empezar, cuando yo inicié, creo que inicié con la mayoría de personas con su cuenta personal, ¿no? Compartiendo a gente, pues que simplemente conocía. Obviamente esto, siendo honesto, no fue lo más acertado, pero eso ya lo descubrí después. Y tiene mucho que ver, en mi caso, que en mi círculo más cercano, la gente no me relacionaba con el tema del entrenamiento ni nada parecido. O sea, yo no soy una persona deportista, yo no vengo de antecedentes parecidos al fitness ni cerca, ¿eh? De hecho, soy bastante más conocido por temas de la música, Ah, ok. que es Tienes donde una yo banda, si no me me equivoco, ¿no? desarrollo. Bueno, realmente lo que yo hago ahorita es trabajar en una iglesia. Además de esto, Ujú. eso viene desde antes de que me dedicara como que a esto. La gente me conoce más que nada por el tema de eh, apoyar en esta parte de la música en la iglesia cristiana donde yo estoy. Ok. Entonces, digamos que es lo que más se me conocía, ¿no? Por Ujú, el guitarrista, por así decirlo. ujú. Pero pues a raíz de todo eso, como la mayoría de nosotros, pues empieza un punto en el cual te entra la cosquillita de cambiar tu físico, que no verte, en mi caso no verme tan delgado, ¿no? Que yo era una persona Ujú. muy delgada, este, y como que por ahí empezó esa cosquillita. Y realmente empecé a buscar conocer para cambiar mi propio estado físico, no tenía ningún tipo de ambición ni nada parecido, honestamente. O sea, no a nivel laboral, ni nada parecido. Y Ok. bueno, el punto es que poco a poco empecé a investigar, empecé a ver. Como todo, pues te encuentras con mucho tipo de información. En ese entonces me acuerdo mucho que estaba esta tendencia por ejemplo, rutina Wader es mala y full body es lo mejor que Ok. puedes hacer por tu cuerpo. Ya sabes, como que había Ujú, sí, ese sí. extremismo muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Incluso en ese momento, bueno, esto ya muchos lo conocen, ¿no? Explosive, igual, como que se popularizaron muchísimo este tipo de rutinas. Sí, claro. Incluso me acuerdo que llegó un punto en el cual se popularizó muchísimo bueno, no tienes que entrenar tantos ejercicios accesorios como la gente les llama. Los multiarticulares son los reyes para la construcción de masa muscular Sí, y claro. demás, ¿no? Como que se empezó a meter mucho el tema de los famosos básicos del powerlifting
al desarrollo de la masa muscular como prioritarios, Ujú. que para algunas personas todavía a día de hoy es como que su regla de oro, ¿no? Sí, sí. Pero el punto es que me acuerdo que en ese momento siento que estaba muy, muy fuerte esa tendencia, sobre todo en España, que como que fueron las primeras personas que creo que la mayoría de nosotros empezamos a conocer de habla hispana, que ya empezaban a divulgar con más intencionalidad. Sí. Eh, y bueno, así digamos que así empecé. Ya posterior a eso, conocí a una persona que tal vez tú conozcas y algunos otros, que se llama Ángel Siete Real. Ujú. Sí, 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 lo digo. Ok, en su momento, ya tiene unos buenos años, 2017, 2018, tal vez, la verdad no me acuerdo, lo contraté. O sea, realmente en ese entonces él no era tan conocido. Te estoy hablando que él tenía, creo, si mal no recuerdo, como 10,000 seguidores. O Ah, sea, ya, ok. ahorita tiene 200,000, o sea, no tiene nada que ver, Sí, ¿no? sí, sí. Yo lo conocí cuando todavía no era una persona tan extremadamente conocida. No, pues no era caro para, entre comillas, ¿no? Obviamente para el mexicano era relativamente caro, Sí, sí, sí. pero era lo que quería hacer. O sea, ese era alguien que le agarré mucha confianza en lo que veía, cómo lo hacía, porque Ujú. justamente lo que me gustó es que él como que estaba más en medio respecto a cómo usar las herramientas, ¿no? Decía, ok, ten una base de entrenamiento con este tipo de ejercicios más multiarticulares, Ujú. pero si quieres desarrollar los hombros, los brazos, también tienes que meterle un buen trabajo directo. Y como que ya no era solo esto o solo esto, sino como que estaba más en medio. ¿Me Ok, explico? sí, Y sí. eso a mí me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Entonces lo contraté. Ujú. Me acuerdo que en ese momento cobraba el trimestre, porque en España se cobra mucho por trimestre, casi 3,000 pesos, ¿ok? Ok. 99 euros. No eran casi, eran como dos Ujú. mil pesos aproximadamente. Sí, más o menos. 99 euros el trimestre. Y trabajé con él un buen rato. O sea, realmente estuve con él como 2, 3 años, de verdad. O sea, realmente Ok. estuve con él bastante tiempo. Ujú. Y justamente a raíz de trabajar con él, o sea, ser su cliente, es que me empezó a gustar mucho el tema del entrenamiento, ¿ok? Ok, Porque él fue un modelo para mí en cuanto a trato con la gente. ok. Siempre con mucho respeto, con mucho carisma, con cierta cercanía. Y no me refiero a que todos los días esté hablando con él. De hecho, hablaba con él una vez a la semana o dos a lo mucho, ¿ok? Y esto, de hecho, esto me da para un tema muy interesante, pero Ok, el punto de esta parte para mí es que lo que me hizo sentir eh, a nivel de calidad de su servicio sí, sí. no eran los medios que usaba, sino la manera en que me trataba como cliente. ¿Me Ujú. explico? Sí. Y estoy seguro que a día de hoy lo sigue haciendo, conociéndolo. Entonces, digamos que eso me empezó, aunque sea muy romántica la idea, me empezó a enamorar la idea de poder hacer lo mismo, de poder llevar gente, de poder trabajar con ciertas Ok. personas y aprender de todo esto. Y bueno, llegó un punto en el cual yo ya no, pues obviamente empecé a aprender un poquillo de él. Me acuerdo que él me pasó unos primeros libros para que yo empezara a aprender de manera un poquito más específica. Ujú. Pero llegó un punto en el cual yo ya no iba a poder seguir con él por temas económicos, ya se me estaba complicando. En ese momento, pues yo ya vivía solo, ¿ok? De ese momento Ujú. ahorita yo, por ejemplo, ya vivo solo, ¿no? Ujú. Vivo aparte de mi familia vive en otra ciudad y yo vivo en Mérida, Yucatán. Ok. Pero entonces se me complicaba mucho porque yo estudiaba y todavía no tenía un trabajo que me permitiera pues a sustentar ese tipo de cosas que quieras Ujú. o no, un entrenador hasta cierto punto pues es un pequeño lujo, ¿ok? No es una Sí, sí, sí. necesidad realmente, entonces no me lo podía permitir y pues con todo el dolor de mi corazón pues ya no podía trabajar con él, ¿no? Ujú. Pero también me tomé el atrevimiento en su momento de pedirle trabajo. Ok. Y yo le dije, yo lo puedo hacer gratis, porque yo lo que quería era aprender y quería como que Ujú. tener esa cercanía para entender un poquito más, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Sí, El claro. punto es que fue muy amable conmigo, pero claramente, y después lo entendí, pues no me iba a poder dar trabajo, porque yo no tenía experiencia, no había manera, ya sabes. Ujú. Sí, sí, sí. Y en esos 3 años, obviamente, él ya había crecido bastante, ya tenía mucho reconocimiento y demás, y cada encargado que él pudiese tener valga la redundancia,
a su cargo o bajo su supervisión, pues era su propio pellejo también, ¿no? Sí, sí, En sí. cuanto a reputación y la calidad que ofrecía. Entonces, aunque él también, más de una vez me externó que realmente me consideraba uno de sus clientes con los que mejor se la pasaba y demás, pues era obvio que por mucha amistad que se pudiese llegar a congeniar, Sí, no se claro. podía, ¿ok? Y, y bueno, no pasaba nada. Entonces, lo que yo hice durante un tiempo fue seguir leyendo, seguir aprendiendo por mi parte Ujú. y empecé entonces a ya hacerlo un poquito más, entre comillas, una intención de hacer un poquito más visible esto de que, oye, no solo me gusta, sino que quiero empezar a perfilarme a hacer esto en mi vida. Y ahí empezó el tema del Instagram, ¿ok? Sí, Ahora, claro. ¿qué pasa con el tema del Instagram? Que te digo, a mí lo que me seguía en ese entonces y todavía, pues obviamente hoy en día, es gente que me conocía de forma cercana, que no me relacionaba con eso, me relacionaba con alguien que de repente le empezó a gustar el gimnasio y ya. Pero ellos obviamente no tenían ninguna idea del trasfondo que había respecto a mis intenciones, mis gustos. Para ellos, por ejemplo, pues obviamente, pues, ¿quién eres tú para hablar de esto? Ya sabes, como no te relacionan Sí, con, es, claro. pues, ¿tú por qué vas a dar consejos? ¿Quién te crees? Sí, sí. Básicamente. Y recibí uno que otro comentario de ese estilo, la verdad, no, no te lo voy a negar. Ujú. Eh, entonces, fue un proceso para mí un poco difícil porque, aunque yo tenía, obviamente no tenía casi nada de seguidores, eran mis amigos, estamos hablando que tenía 400 seguidores, ajá, lo que tal vez tenga una persona promedio que usa Instagram de forma personal o lo que sea. Y pues empecé a intentar y básicamente lo que hacía era hacer unos diseños obviamente muy cutres, pero en Canva y empecé a subir información. Pero lo empecé a hacer porque yo sentía que, por lo menos en mi círculo, lo poquito que escuchaba, pues a mi percepción eran ideas que no estaban acertadas respecto al entrenamiento, respecto a la nutrición, ¿no? O sea, Ujú. bajo mi manera, lo que yo iba aprendiendo, porque repito, y esto no es hate, pero siento que eso es la típica información que mucha gente todavía hoy divulga, ¿no? Las clásicas cosas de desmitiendo mitos, que yo sé que todavía existen, Sí, claro. pero a lo que me refiero es que, bueno, es algo que siempre ha existido, siempre va a existir, y es algo que yo también intenté, porque tampoco tenía algo con que tratar de diferenciarme, ni si solamente era lo que yo conocía. Básicamente divulgaba lo que yo conocía. Sí, sí, sí. Y creo que la mayoría de nosotros, siendo honestos, así es, ¿ok? O Sí, sí, sea, sí. probablemente va mucho por allá. No, y creo que ahí, Entonces, perdón, ujú, ahora te interrumpí, creo que ahí es no, sí, sí. algo muy interesante porque, digo, esto igual hablándolo desde mi experiencia, en lo poco que llevo igual en este mundillo como de las redes sociales y fitness y lo demás, es que a mí particularmente me nació igual la necesidad como de, ok, voy a empezar a decir lo de siempre, totalmente. Y creo que es una forma en la que inevitablemente vas a caer, porque es como que la primera forma en la que entras a redes sociales, dices, madre, ¿qué voy a Claro. subir? ¿Qué voy aprendiendo? ¿Qué va a pasar? Y como dices, sí, totalmente, de ahí igual si se echan a un clavado a mi Instagram hasta abajo, igual lo mismo, o sea, ¿cómo calcular las calorías que comes en tu día a día? ¿Cómo perder grasa? No, pues déficit, tas. Y entonces como que caemos en esto, pero interesante, porque igual digo, retomando a lo que me comentabas de el acercamiento con Ángel, igual el hecho de que sean de habla hispana, creo que a nosotros nos da mucho ese acercamiento por ese lado, de ese lado del fitness, ¿no? Particularmente a mí me pasó absolutamente lo mismo. Yo, el primer persona que conocí fue este de David Marchante, que en ese entonces él hacía sus videos de cómo hacer press de banca, cómo hacer una dominada, Muy ¿sabes? técnicos. Muy técnicos, sí, sí, totalmente, Sí, me muy acuerdo. técnicos. Y tú los veías y yo decía, no mames, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esto totalmente? Entonces, como que igual en España como que se lanzó toda esta industria del fitness como que de una Sí, un auge manera, muy fuerte. pero brutal. O sea, si no me equivoco, este de David Marchante sigue en el top de España. Creo que tiene por ahí de 1 millón de seguidores o así. O sea, y creo que Él ya está igual, en un nivel así. sí, o sea, ya creo que él ya pasó esa línea en la que, o sea, definitivamente las redes sociales funcionaron total. Y creo que sí, si no me equivoco, ha de haber sido de los primerillos ahí en subir videos de YouTube y empezar como que a hablar de ese lado. E igual ese acercamiento con ese lado de habla hispana. Y ahorita me surgió igual la cuestión y la pregunta, que aquí podemos igual ahí platicarnos un poquito más de eso, y es como que la cuestión de buscar tu nicho, ¿no? O sea, de darte cuenta que tal vez hay un punto en el que es inevitable que seas
que seas bueno o que puedas destacarte aprendiendo de todo, o sea, en general, ¿no? Porque Claro, cuántas veces no nos ha pasado que nos encontramos a personas que divulgan y responden de todo y son de todo en lo mejor y tas. Y como que ahí creo que realmente cuando le empiezas a agarrar, aquí igual, eh, ahorita me recordó la sensación que tú me platicabas de tener como que ese gusto por asesorar a las personas. Creo que eso es algo brutalmente que te hace diferente a las demás personas, porque, y tú no me lo vas a negar, o sea, se siente cuando alguien su contenido o lo que haga, lo hace nada más por vender. O sea, por querer clientes. O sea, se siente esa manera no orgánica a claro. veces de querer lanzar el contenido, lo demás. Entonces, a ver, aquí platícame igual un poquito como que de esa influencia, no creo que igual para ahí ibas, como que ya empezar a ver ya todo el contexto, qué está pasando en ese momento de la industria del fitness aquí en México principalmente, digo, porque tú ya llevas más tiempo que yo en esto, que ahorita últimamente has tenido un auge brutal, hermano, totalmente, pero yo me he dado cuenta que llevas mucho tiempo estando en esto de redes sociales. Entonces, platicando un poquito, porque ahorita pues sabemos que tú te concentras un poquito más en esto de la biomecánica, de saber como que divulgar más esta parte del entrenamiento, pero platicando un poquito como de esa transición, hermano, de pasar a todo, a empezar como que a buscar ahí tu nicho para Mi divulgar en nicho. redes. Vale, ok, bueno, lo primero, por ejemplo, retomando lo que me pasó, es que divulgaba estas cosas como que las más típicas, las más clásicas, sintiéndome que yo estaba por encima del promedio, ¿no? Porque yo ya sabía que era el déficit, el superávit, lo que a todo mundo nos llega a Sí, sí, pasar. totalmente. Este, y entonces, permíteme un momentito, Sí, ¿sí? sí, no te Que voy a preocupes, tener que, no te rapidito. preocupes. Ujú. Dale, dale, ahora sí. Ahora sí. Ok, pues mira, pues realmente te digo, cuando empecé a divulgar estas cosas donde la mayoría de la gente cree que sabe mucho respecto a la mayoría, Ujú, este, realmente no recibía más de 15 likes, por ejemplo. ujú. Ajá. O sea, realmente no tenía atención de nadie, o sea, era una realidad. Y me acuerdo que hacía posts casi todos los días, subía algo. Ok. Pero era muy sencillo porque eran temas muy genéricos, muy de siempre, ¿no? A nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento era como que lo más básico. Ujú, eh, y por eso era muy sencillo, pero pues realmente no generaba muchos clientes ni demás. Llegó un momento en el cual de repente yo todavía me acercaba a Ángel y le pregunté algunas cosillas, ¿no? ujú. Porque dije, esto no está jalando. Sí, sí, ¿Qué hago? sí, Y sí. entonces ya me dijo, mira, eh, veo tu contenido y lo he estado viendo, pero pues realmente debes entender, y esto me caló mucho. La gente no contrata infografías, la gente contrata gente. Entonces, si la gente no te Totalmente. conoce, no va a confiar en ti. No va a confiar en ti. Me dijo, tienes que empezar a hablar. La gente te tiene que empezar a ver, Sí, tiene sí, que sí. empezar a familiarizarse con cómo tú haces realmente las cosas, más allá de un escrito. Y entonces ahí me acuerdo que eso fue inicios de pandemia. Yo inicios de pandemia, como el 90% de la gente, pues no tenía nada que hacer la mayor parte de mi día. Sí, sí. Entonces ahí me di a la tarea para aprender lo más básico posible sobre edición de video, así, pero básico. O sea, en mi mente Ujú, era, quiero aprender lo que sea simplemente necesario para que pueda empezar a comunicar. Y ya sobre la marcha iré viendo qué onda. ujú. Y bueno, entonces fue los primeros días de pandemia, todos los días grababa algo para ver qué onda. Me compré el típico micrófono lavalier de 200 pesos y con mi Sí. teléfono. Y así empecé. Y Ujú. obviamente, pues el primer video que de hecho todavía sigue ahí, o los primeros videos, pues ni siquiera se entienden, porque no era muy buen audio, la luz era bastante mala, todavía yo no tenía como que mucha idea, ¿no? Sí, sí. Y para mí fue obviamente un pequeño proceso porque yo tampoco me sentía cómodo Ujú. empezar a dar ese paso. Y tiene que ver con lo mismo que te comentaba, o sea, el tema de haber tenido, empezar desde un punto en el cual la gente de mi nicho no aceptaba lo que a mí me gustaba o lo que yo quería hacer, me imponía. Entonces, Ok. el empezar a hablar era, no sé si has visto, como que, y lo he escuchado, ¿no? ¿Por qué esta persona abre la cámara en Instagram? Se cree influencer o cosas así. Sí, O sea, y es totalmente. como que si tuvieses que tener algún tipo de, ¿cómo explicarlo?
como de aprobación previa para que tuvieses Ujú, el derecho a expresarte, por ejemplo, mediante las redes sociales de esa manera, ¿no? sí, sí, Y sí. se me hacía muy increíble, pero bueno, lo empecé a hacer. Entonces, también lo que pasó, que poco a poco eso sí me ayudó a empezar a jalar un poquito a la gente, pero no terminaba de salir de la misma situación. Seguía más o menos hablando de prácticamente lo mismo, ¿sí? Ujú, No había muchísima diferencia. Ya empecé a hablar de cosas relativamente en ese momento, a mi percepción, un poquito más complejas, tal vez, ujú, sí, sí. que ayudaban a, pues, que te volteara a ver un poquito más de gente, y ya. Pero Ujú, un día, por X o Y razón, pues me topé con el tema de la mecánica, pero no me la topé directamente como mecánica, ¿ok? Sino ujú, como que vi algo que tenía que ver con el uso de bandas en press de banca y ok. me llamó mucho la atención y era algo de resistencia acomodada, y yo qué es eso. Y Ujú, pues me puse a investigar y puse a ver, no tenía mucha idea, no entendía muy bien la situación, pero por ahí empezó un poquito el interés por esta temática, ¿no? ujú, Ya posterior a eso, empecé a conocer a algunas personas que se dedican a divulgar respecto a este tema de España. ujú, Alguien que personalmente ya ahorita no me cae nada bien, pero bueno, ok. pero nunca le puse mucha atención realmente a esta persona. Ujú, Em, pero por ahí conocí durante la pandemia a otra persona, otro español, ujú, que se llama Pablo Guevara, ¿ok? Él ujú, sí. es, sí, él es entrenador y fisioterapeuta, tiene las dos licenciaturas. Ujú, Y pues durante la pandemia empezaron a haber muchos lives y demás de este tipo de gente. Entonces yo empecé a contactar con él, le hice algunas preguntas. Tuve una videollamada en algún momento con él porque incluso me llamó la atención trabajar con él. ujú, Pero bueno, pues al final no lo pude concretar, obviamente por el tema del cambio de moneda en plena pandemia, era sí, imposible sí. para mí poder optar por eso. Pero bueno, el punto es que lo conocí y después de ahí él empezó a hablar de repente un poquito este tema de la mecánica y demás. A Ujú, partir de ahí llegué a el lugar, uno de los lugares donde él empezó a aprender sobre este tema, ¿no? Que ah, se ok. llama Neuromecánica Lab. Ajá. Ajá, ok. Creo que este no es muy conocido, pero es el primer lugar donde yo empecé a aprender poco a poco sobre el tema de la mecánica, ¿ok? Ok. Ajá. Y realmente cuando me pregunta la gente o veo que alguien habla sobre, bueno, ¿qué haces para diferenciarte? Te voy a ser honesto, no lo sé. Yo realmente empecé a hablar de lo que a mí me gustaba mucho y Ujú, que dije, esto no he escuchado que se hable mucho en México. Cuando, y exactamente. todo el mundo va a decir esto, ¿no? Pero según yo, cuando yo Ujú, empecé a hablar un poquito de este tema de la mecánica, como que todavía yo no escuchaba que en México ya se empezara a platicar demasiado, sí, que totalmente. fue, repito, 2020, ¿sí? No tiene mucho, pero recuerdo, según yo, no se hablaba mucho, mucho. Entonces, como que empecé a ver que esos eran los posts que también empezaban a jalar un poquito más. No es que jalaran una brutalidad, pero para mí Ujú, sí, digo, de pasar de, de 50 likes a 200, 300 likes, pues para mí era una diferencia notoria y era sí, algo que sí. me gustaba mucho. Entonces, como también tenía el tiempo y demás, ahí empecé a aprender y empecé a dedicarme un poquito más sobre esta temática, Ujú, pero no quería hacerlo a lo tonto. Entonces, gracias a Dios, también durante todo ese proceso, ujú, eh, Ángel me recomendó más de una vez en sus historias. ok. Obviamente eso me ayudó muchísimo, Sí, sí. muchísimo, porque pues obviamente cuando alguien muy grande te recomienda, te da bastante estatus, que después podemos hablar un poquito de lo que hacen las redes sociales en ese aspecto, Sí, sí. pero te da mucho estatus. Y entonces empezaron a llegar, ya tenía como que uno que otro clientillo por ahí, Ujú, pero pues no me daba para vivir, ¿no? sí, claro, Este, totalmente. y a partir de ahí me empezaron a llegar clientes. De hecho, muchos de mis clientes, casi el 50% de mis clientes actuales son españoles. Y tiene mucho que ver con que tengo, gracias a Dios, muchas redes con gente española. Pero la primera persona fue Ángel, ¿no? Esa fue la Sí, sí. primera. Después tuve otras por otro medio que ahorita comento. Ok. Pero sí, tuvo muchísimo, muchísimo que ver. Y eso ya Ujú, me ayudó una barbaridad, ¿no? Tanto a exponerme como el hecho de que la gente empezara a verme y empezar a gustarle pues lo que hacía, cómo lo hacía, etc. Y digamos que sin buscarlo necesariamente, no fue así como de que, esto ojalá ahí me voy a meter, no, o sea, realmente me gusta mucho. Entonces, por ahí empecé a tratar de investigar todo lo que tenga que ver con esta área
Y eso me llevó a contratar en su momento a Jordan Caporaletti, Ujú, que de hecho fue mi entrenador igual un tiempo, pero sobre todo fue mi mentor. O sea, al punto, o sea, es literal. Yo ok, tomaba clases con él cada semana, ¿ok? ok, Y eso me ayudó, eso obviamente me ayudó a crecer bastante en cuanto al tema del entendimiento de la mecánica y demás. Cosas que le aprendí muchísimo a él, por ejemplo, es cosas que malinterpretan mucho a veces en el tema de la mecánica, como que él en su ujú. momento también me ayudó mucho a clarificar, ¿no? Sí, En cuanto claro. al tema de la selección de ejercicios, la importancia que tenga o no el cambio de las curvas de resistencia, también el tema de, bueno, qué es el rango completo de movimiento, todo este tipo de detalles Ujú, que sí, sí. me ayudó mucho también para aplicar con mis clientes y no dictar cosas Ujú, como todo mundo las dicta, no diciendo que yo sé mucho y que los demás son unos tontos, sino respecto a lo que veía que muchas veces hacemos de, bueno, pues el press banca siempre es así, la sentadilla siempre es así, ok, el ejercicio se hace así y no hay otra manera. Y entonces como que empezar a ver que sí hay otras cosas que pudieran ser importantes me ayudó mucho. A partir de Jordan también conocí a Tom Purvis, que es otra persona ya ok, que digamos que él hace eminencias, por así decirlo, de la mecánica, ok. pero él no es entrenador como tal, él se dedica más al tema de la adaptación y estos detalles. Ujú, Pero bueno, ujú, el detalle es que, por ejemplo, también empecé a hacer como que estas conexiones con gente española gracias a Jordan, ¿ok? O sea, ok. Jordan ha tenido una influencia muy, muy grande en mi situación laboral también, la verdad es que Ok. sí. Entonces, digamos que son las dos personas que de forma más pública Ujú, me han ayudado a crecer y a generar un nicho, por así decirlo, ¿no? De gente que confía en mí. También en su momento tuve otro entrenador que se ujú. llama Pere. Si conoces a Joseca, José bueno, Cáceres, sí. sí, ok, bueno, era uno de sus, en mi perspectiva, ¿no? De sus clientes estrella. Incluso estuvo con él un tiempo en Lifting Gang, era uno de los que también Ujú, participaba en Lifting Gang. Él sí, fue mi sí. entrenador un tiempo igual. A él aprendí una barbaridad respecto al tema de la calidad de los movimientos, el Ujú, verdadero grado de esfuerzo. O sea, si ves cómo entrena Joseca, pues sí, sí, totalmente. esa escuela, ese tipo de escuela, la aprendí con Pere durante la pandemia también. Ok. Entonces, realmente, Ujú, ese nicho que platicas, por ejemplo, repito, no lo busqué como tal, sino que es algo que sí me gusta mucho, que obviamente pues ves que pega, sí, claro. pero el hecho de que haya pegado, pues también eh, sí me ayudó a tratar de seguir mejorando, mejorando esa parte. Totalmente. Pero aunque parezca que haya crecido mucho, en mi perspectiva no tanto. O sea, sí, pero no. Dependiendo como todo en la vida, a Sí, sí, con qué sí. lo comparas, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí puedo decir es que lo que buscaba o lo que soñaba en el 2017, en el 2022 lo estoy viviendo. O sea, puedo vivir literalmente de eso Totalmente. y me atrevo a decir que mejor que la gran mayoría de personas que trabajan en un gimnasio. ¿Ya No, sabes? sí, 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 sí. O sea, creo que aquí, Entonces, sí, sí, es muy, esta combinación muy interesante que mencionas, ¿no? El hecho de voltear, ver, yo creo que, mira, por ejemplo, de aquí nace mucho, no la necesidad, digámoslo así, pero a mí me ha pasado como de madres, o sea, me gustaría que algo como esto existiera en mi país, ¿sabes? O sea, porque sí sabemos que de alguna u otra manera tenemos una conexión más seria con las personas que divulgan tal vez en España, pues por el lenguaje, ¿no? Puede ser más entendible y así, pero definitivamente traerlo al contexto mexicano o latinoamericano. siento, Claro que tiene sus puntos muy, muy, muy peculiares, porque, o sea, sí, pero el contexto latinoamericano al contexto europeo sí tiende a distar bastante ciertas situaciones de la vida diaria. Entonces, creo que eso igual es algo muy, muy interesante a ver. Digo, obviamente también está este lado de voltear a ver tanto a Estados Unidos como a Inglaterra, que definitivamente igual, por lo regular, sus creadores de contenido están en el siguiente nivel, pero existe esta barrera del lenguaje, ¿no? Existe esta barrera la cual, para ¿sabes? muchos sí. Sí, sí, totalmente, para muchos me incluyo totalmente, ¿no? O sea, yo tuve un acercamiento primeramente con la parte de España, con las personas que divulgaban en España, porque yo no sabía hablar inglés y me gustaba entrenar, pero no me gustaba tanto, tanto, tanto al punto de decir, ¿sabes qué?
madres, voy a ponerme a ver cosas en inglés, subtítulos en inglés, a querer aprender incluso inglés para estar ahí. En ese punto a mí Claro. no me pasaba, o sea, era como de sí, pero no, o sea, no voy a ver cosas en inglés para eso, ¿sabes? Y realmente no sabía qué estaba pasando de ese lado del mundo. Ahora, igual la otra cosa que me comentas, bien interesante, ves esto que es como de madres, aquí no hay, pero también ves esta parte de que te gusta, porque yo creo que el hecho de que te guste algo que estés haciendo definitivamente va a marcar un crecimiento a lo largo de lo que vayas haciendo, porque cuando algo te gusta, definitivamente vas a buscar más, como lo dices, muy interesante esto, el hecho de decir, ya vi a esta persona, pero esta persona, ¿de dónde aprendió? Y de dónde aprendió, o sea, sabes, como que empiezas a ver la raíz de la raíz de la raíz de la raíz y te empiezas a meter más y más y más de fondo ahí a los temas, ¿no? Entonces creo que ahí es algo bastante interesante el hecho de tener como que como que esta visión respecto a buscar las raíces, ¿no? De dónde viene todo, o sea, de dónde está saliendo la fuente de lo que dice él y por qué lo dice él y por qué lo dice él, definitivamente te hace crecer a lo largo de buscar todo esto. Y digo, tocando un poquito ya el tema de vivir literalmente como entrenador, sobre todo en redes sociales, creo que aquí me gustaría igual que me comentaras, ahorita de pasar un poquito más ya a un tema más específico, igual te quería preguntar, antes de pasar a eso, me gustaría que me platicaras un poquito el tema de la pandemia. ¿Crees que la pandemia definitivamente te impulsó mucho a donde estás ahorita en cuestiones de que te interesaba esto y tal vez te hizo que ese momento de encierro, por decirlo así, digo, no sé cómo lo hayas vivido tú, te haya expuesto a como que generar o consumir más información de lo normal? ¿O crees que definitivamente ibas a llegar a este punto pese a que no hubiera pandemia? ¿Cómo crees que es tu perspectiva? Tal vez incluso este punto más lento o crees que hubiera sido la misma velocidad de tiempo con lo que pasó todo. Ahí platicaba un poquillo respecto a eso. ¿Cómo ves que tuvo esa influencia en ti? Pues mira, la verdad es que creo que yo fui de ese porcentaje de gente que la pandemia le ayudó mucho, ¿ok? Okay. Obviamente hay gente que explotó muchísimo más durante pandemia que yo, o sea, eso es innegable, pero Claro. puedo decir que a mí me ayudó mucho porque sí, repito, es que tenía mucho tiempo libre, Sí, entonces sí. podía inmiscuirme bastante en estar leyendo, aprendiendo. Igual hacer pause era más fácil. También ten en cuenta que durante la pandemia pues no tenía la misma cantidad de clientes que ahora. Sí, sí, Entonces sí. podía dedicar bastante más tiempo a la creación de contenido, a ver qué me funciona, qué no me funciona, según yo, ¿no? Mis perspectivas, que siempre Ujú, se puede mejorar definitivamente. ujú, Pero yo creo honestamente que la pandemia sí fue un parteaguas para mí muy importante ujú. porque previo a la pandemia, aunque yo ya lo hacía como que, realmente lo hacía un poco más como que en tiempos libres, ¿no? Mi trabajo principal era el que te comentaba, ¿sí? Ujú, sí, De sí. trabajar en la iglesia, me dedicaba al tema de la música, que todavía lo hago, de hecho. Ujú, Eh, y mi única aspiración realmente en ese momento, pues ya no estaba en tener clientes porque ya no sentía que era posible. En mi mente, pues ya ujú, al haber estado ahí como 2, incluso casi creo que 3 años, no estoy muy seguro, tratando y ver que no jalaba, ujú. eh, pues ya era así como que, pues lo voy a seguir haciendo. Pues a ver, chicle y pega, ¿no? Era como que Ujú. chicle y pega. Sí, Pero sí. tampoco me esforzaba muchísimo más por mejorar la calidad de lo que estaba ofreciendo en redes sociales Claro. o demás, Ujú, ¿no? Digo, en ese momento tampoco sabía, en ese momento no sabía mucho que digamos de mecánica, siendo honesto. ujú, No es que ahorita sepa mucho, pero pues en ese momento no sabía prácticamente literal nada, ¿no? ujú, Y ni siquiera se me venía a la cabeza. Pero de hecho la pandemia sí que me ayudó bastante a poder aprender bastante más y al tener más intencionalidad, porque repito, no había mucho más que hacer. Entonces, yo creo que si no hubiese llegado la pandemia, siendo honesto, no sé si estaría donde estoy ahorita respecto al tema laboral como entrenador. ujú. No, creo que probablemente no. Porque tampoco estaba acostumbrado a dedicarle la cantidad de tiempo que le dedico, ajá, que literalmente pues es Ok. toda la semana, ya sabes. Sí, En sí, ese sí. momento era un poco más como de pues en los tiempos libres, por así decirlo, Ujú, sí, pero sí. porque no me daba de comer y las cosas van cambiando. Entonces, a mí personalmente sí me ayudó bastante. No sé dónde estaría honestamente si no hubiese llegado el tema de la pandemia y haberme dado esa oportunidad de empezar a como que, sí, lo que habíamos dicho, ¿no? Como que Sí, ahora sí. sí meterle con más ganas a todo el tema, tanto del aprendizaje como el tema de la exposición o el tratar de exponerme lo más que pudiese. Ahora, puede decir, yo puedo decir 3 años era mucho,
pues sí, hay gente que lleva más tiempo que yo Sí, totalmente. y va a sonar, y es que es cruel porque esto no es una cuestión de justicia. Sí, sí. Hay quien pega más, hay quien pega menos, pero hay gente que yo me acuerdo que veía en su momento cuando yo tenía como 1,000 seguidores y ya tenían como 5,000, que no es que sea un número exagerado, pero pues ya tenían algo Ujú. y hoy siguen con 5,000 y no crecieron y no mejoró Ok, nada. Ajá. ok, ok. Ahora, eso respecto a la exposición en redes sociales, eso no determina específicamente si a nivel laboral les mejoró o no les mejoró, Claro, pero se claro. me hace impresionante porque incluso las personas, gracias a Dios, pues para mí es un privilegio, hoy me siguen también a mí, ¿ya? Ok, sí, Yo sí. nunca, yo nunca hice nada de esto pensando en un día ser referente, porque dije, pues esto, ¿quién lo logra? ¿El 1% de la gente? O no sé, no tengo manera de medirlo, ¿no? Pero Sí, sí. llegar a un punto en el cual la gente como que te empieza a tomar de referencia, aunque sean 3, 4 personas, pues sí es un privilegio muy grande y que yo no esperaba que a mí me pudiese llegar a tocar en algún momento, ¿ok? O Sí, sea, sí, sí. yo en mi mente nunca he estado ahí, o sea, todavía a día de hoy no puedo decir que soy una influencia para la gente, porque en mi mente no es así, ¿sí? En mi mente, te voy a explicar, por ejemplo, aquí, según yo, en mi ciudad, nadie me conoce, casi nadie sabe que hago esto, que voy al gimnasio, estoy 100% seguro que casi el 100% de la gente que me ve no tiene idea de quién soy en redes sociales, ni a qué me dedico, ni Sí, si sí, sí. entreno gente o no, ya sabes. Entonces, y eso ha sido bueno realmente también, porque me ayuda a tener los pies en la tierra de que las cosas no giran en torno a mí. Y no Sí, se sí, sí. trata de qué bueno soy y es según perspectiva de 2 o 3 personas o de la mía, ¿no? Sino como que creo que eso también eso ha sido una ayuda importante, el Ujú. tener cierto, entre comillas, anonimato, o que me conozcan gente de otros países o de otros estados que no es donde yo vivo, para mantener como que esa base de los pies en la tierra y Ok. también porque luego sí que se empiezan a ver ciertas actitudes que dices, uy, cuidado. No, sí, totalmente. ¿Le parece? Venga, pues ya regresamos del cortecito y pues, ¿qué puedo decir? Creo que ahí salieron muchísimos temas que podríamos seguir platicando respecto a eso. Digo, para complementar ahí un poquito lo que venía platicando Alan respecto a las redes sociales, creo que definitivamente es interesante cómo hoy en día podemos vivir como que, por decirlo así, esta ilusión, porque si lo ponemos en modo, ¿cómo podemos decirlo? En modo presencial, o sea, que pudieras ver a esas personas, tú lo podías decir como, ok, no son tantos debido a que tenemos como que igual estas entradas de información brutal en cuanto a redes sociales. O sea, hoy en día podemos ver a personas que tienen millones y millones y millones. Obviamente, al ver este tipo de monstruos, este tipo de gigantes, pues claramente las redes sociales se vuelven como, oye, pues no, o sea, todavía no estamos nada ni cerca, pero por otro lado, no sé, o sea, por ejemplo, el simple hecho de que subes tus historias y subes un entrenamiento tuyo, el hecho de ver que hay personas, que hay más de 200, 300, 400 personas que están viendo lo que estás haciendo, te llega como esto de, no imagino entrar al gimnasio y que me queden viendo 400 personas ver qué hago, ¿sabes? O sea, como que esta ilusión Ya. de las redes sociales es muy interesante, totalmente, porque creo que nosotros lo vemos desde un punto de vista bastante diferente por la cuestión de que nosotros tal vez no queremos entrar al mainstream o no queremos estar como que nada en muchos lugares de números, sino lo vemos más desde una perspectiva para buscar una forma en la cual podamos hacer cosas que nos gustan y sobre todo que nos reditúen económicamente, ¿no? Y para eso realmente no se requiere tener cientos de millones de seguidores, creo que, o sea, no podemos como que caer en eso, sino entender como que el hecho de que lo que se necesita para llegar a eso, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la calidad de lo mismo, porque lo mencionamos aquí, lo seguimos platicando, el hecho de que te guste algo, creo que inevitablemente tú mismo le vas a dar el respeto a lo que haces, o sea, tú mismo le vas a dar el empeño que quieres mostrar, o sea, lejos de buscar el hecho de querer y más clientes y lo demás y como que eso igual, dar ese respeto hacia lo que tú quieres mostrar. Creo que cada vez lo que justamente podríamos decir lo que está completamente a la inversa, ¿no? Tal vez cuando inicias a crear cosas en redes sociales respecto a estos temas, lo que quieres es subir y subir porque en ese momento, como lo mencionas, tienes este efecto de que tienes
y piensas que sabes más que el promedio, o sea, tienes como que esto de decir, no, pues yo tengo mucho que decir, y empiezas a subir, a subir, a subir, porque piensas, o en ese momento dices, madres, tengo que estar más activo en esto o en otro, en el otro, y creo que a medida que va pasando el tiempo, igual ahí me gustaría que lo platicaras, Alan, te vuelves muchísimo más fino y juicioso con lo que vas a subir, ¿sabes? O sea, no sé, siento que antes era como de un madres, imagen, infografía, sube, a mí me pasó, yo así lo hacía totalmente. Y creo que ahora publicar un post, ya sea una infografía, un reel, incluso unas historias, ya como que le das ese respeto a qué vas a subir, ¿sabes? O sea, creo que ya a medida que vas entrando más en el mundillo, ya no subes por subir, das el respeto para subir lo que tengas en redes sociales. Entonces, digo, nada, me gustaría que tocaras igual un poquito ahí este tema y después me gustaría ya platicar un poquito ahora sí de cosas de este mundillo, ¿no? Me gustaría igual sumergirme ahorita respecto a la calidad del entrenamiento, ¿no? Que platicáramos un poquito a lo que tú consideras calidad de entrenamiento, qué es la calidad del entrenamiento, cómo repercute directamente a la hora de querer, pues, tener las ganancias musculares. Pues nada, te dejo ahí el micro para que comentes un poquillo, mi buen Alan. Pues mira, el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, porque luego sí crees que yo, esa es mi opinión, que lo que tú dices a la gente le importa y no siempre es así. O sea, al final sí es cierto que te sigue cierta Sí, sí, gente, sí. sí es cierto que hay personas que les va a gustar lo que haces, pero eso hay que tomarlo con pinzas igual, porque al final te puede hacer perder el piso y Ujú, creer que lo que tú dices es como que la verdad, ¿no? La ujú, única cosa que está bien dicha, la única manera acertada de hacer las cosas. ¿Por qué? Básicamente porque tienes cierta gente que está respaldando tu idea o que te la está aplaudiendo. ujú. Entonces, como que tener ese cuidado es muy importante y no es nada fácil. Yo no puedo decir que siempre he tenido cuidado respecto a eso. Creo que todas las personas en algo que hemos llegado a subir, independientemente de lo mucho que nos queramos hacer pasar como gente que es muy humilde, es muy difícil. Honestamente es algo extremadamente difícil, porque Sí, sí, sí. si no tenemos cuidado, nos podemos dejar ir, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, eh, algo que ayuda mucho también es cuando ciertas personas que a ti te imponen, se te empiezan a seguir. Eso me pasa mucho. Por Sí, ejemplo, sí, sí. cuando Ángel me empezó a seguir, cuando Jordan me empezó a seguir, son cosas que imponen muchísimo porque son gente que tú consideras por encima de ti y que tienen mucho que aportar y que saben que si tú la estás regando, se van a dar cuenta inmediatamente. Sí, sí, Ahora, sí. aquí hay un punto igual que es un arma de doble filo. Hay que aprender a ver, bueno, estas personas me pueden servir como filtro para saber si la calidad de lo que estoy ofreciendo está acertada a mi público, si le quieres llamar así, a mis futuros clientes. Ujú. Y otra muy distinta es tratar de subir algo para impresionar a estas personas, que no es lo mismo. Sí, sí, Entonces, sí, como que claro. aprender a tener ese cuidado es como que algo muy interesante. Y, y creo que, ajá, entonces eso creo que a mí me ayuda muchísimo como que a cada vez tratar de tener un poquito más de cuidado de Ujú. qué rayos estoy subiendo, qué estoy poniendo, eh, porque sí puede, porque sabes que conforme más gente te sigue y también la calidad de la gente que te sigue y sobre todo el nivel va aumentando. O sea, el tipo de gente que ahorita me sigue es gente que también le gusta bastante el tema de la mecánica, que ya tiene bastante tiempo entrenando. La mayoría de mis clientes son entrenadores o gente que lleva bastante tiempo en este mundo y es porque es gente que, repito, ya tiene un bagaje y eso da gusto, es un privilegio, pero da miedo. Es una Sí, realidad, ¿ok? sí, sí, claro. Da miedo porque al final te pones a pensar cómo puede ser que gente con este calibre, pues primero te quiera seguir, ¿no? Que le interese, o sea, si te siguen es porque de alguna manera le interesa tu contenido y lo quiere ver. Ujú. Y Sí, después que incluso te lleguen a contratar, es como que un paso bastante fuerte, que si nunca lo habías vivido, pues es como que es aventarte, sí, entre sí, sí. comillas, ¿no? Cuando, voy a usar esta palabra, te lo tienes que creer en el aspecto de que tienes que buscar comportarte a la altura de lo que estás proyectando. Y no es fácil, pero te voy a poner un Totalmente. ejemplo. Ujú. Eh,
a algunos de los clientes que me han llegado, porque es uno de los encargados de Ángel actualmente, o sea, que me dice, ¿sabes Ujú. qué? Quiero que tú me lleves el entreno, y otra persona que igual es como que de ese círculo. Entonces, para mí fue algo que dije, wow, esto es fuerte, porque Sí, es alguien sí. que lleva muchos años entrenando, que ya se conoce perfectamente, que tiene ya un nivel alto, a mi perspectiva, claro, Ujú. y me dice, es que pues tú échame la mano, o sea, quiero que tú me veas eso, te voy a hacer caso a ti. Y entonces, Sí, sí, aunque sí, te da claro. miedo, sabes que es algo que a ti te va a ayudar a crecer. Y Ujú. obviamente esto impone que te pongas a estudiar todavía más, que pongas a cuestionar bastante más la calidad del trabajo que estás ofreciendo. Entonces, creo que es, en mi perspectiva, la manera en que debería o procuro tratar de llevar esto en cuanto a qué pienso de las redes sociales cuando subo cosas, no es para esta gente que no me va a comprar, porque ese es el otro error. O sea, buscas impresionar a entrenadores. ¿Para qué o qué? ¿Te van a comprar? Esa gente no te va a comprar, ¿ok? Sí, O sí, sea, sí, ya claro. aquí es como que tener cuidado de, bueno, ¿a quién le estás llevando el mensaje? Usa esa gente que es tu referente y que te sigue para tratar de elevar tu calidad, o sea, saber qué tipo de cosas y cómo las tienes que presentar, ¿no? Sí, totalmente. Pero no lo hagas para ellos, porque ellos no te van a comprar, te van a aplaudir, pero eso no te va a dar de comer. Entonces, Sí, como que totalmente. tener, eso es tener como que bastante cuidado, en mi perspectiva, respecto a redes sociales. Ok, pues sí, creo que ahí es eso que mencionas totalmente. O sea, creo que tener ese miedillo de cuando cierta persona te sigue, cuando cierta cuenta que tú, como dices, ¿no? Tienes como que esa persona respecto a ese tema o respecto a ese nicho, pues es alguien importante, ¿no? O que de alguna otra manera tú respetas lo que hace, respetas su contenido, lo demás. A la hora de que te sigue, definitivamente empiezas a tener un cuidado extra interesante porque tal y como lo dices, no caer en el hecho de decir, yo no quiero crear contenido para ellos, ¿sabes? Porque pues no, o sea, definitivamente no, o sea, creo que es tener este cuidado de subir contenido lo suficientemente bueno, porque también se trata de eso, como lo mencionas, no estar a la altura de lo que estás haciendo, estás tener congruencia con lo que estás diciendo y al mismo tiempo tener esta parte que de alguna otra manera tú que te quieres proyectar como un entrenador de manera online o donde quieres tener la mayor parte de tus clientes, también tener esta parte de ser lo suficientemente, ¿cómo podríamos decirlo? No tan brusco técnicamente, tal vez por decirlo así, porque a veces igual, Ujú. muchas veces nos da mucho esto de, es que se habla muy técnico, es una persona, o como dices, ¿no? Tal cual se quiere dar la apariencia de que eres conocedor mucho de un tema, y creo que ahí es cuando definitivamente tal vez no estás realmente inmerso en el tema, ¿no? Creo que a medida que vas entrando a más y más y más temas, te das dando cuenta que no, o sea, no, o sea, realmente es tanto, o sea, es tanto, es exageradamente tanto que debes tener en cuenta como que todo, ¿no? O sea, ser muy tranquilo con lo que muchas veces, como lo dices, aseveras, o sea, muchas veces afirmas y muchas veces pasa. Y también tener claramente esta situación de entender que, como lo mencionas, o sea, somos humanos, o sea, nos podemos equivocar y tener esta cuestión o esta humildad de decir, ¿sabes qué? Pues sí, me equivoqué, ni modo, hay que aprender más y seguimos para adelante. Creo que eso igual es relevante porque eso realmente te genera mucho crecimiento personal y profesional en este caso, ¿no? Porque al final de cuentas igual admitir un error profesional te va a llevar a investigar por qué pasó eso, por qué cometiste el error y el error para hacerte crecer de forma personal, pues es que admitir un error es duro. O sea, cualquier cosa, digo, en este caso profesional, pero en cualquier momento decir me equivoqué, pues creo que es algo pues bastante duro, ¿no? En esas cuestiones. Sí, sí, es Entonces, fuerte. pues nada, Lándigo, ya platicamos un poquitín ahí de redes sociales y quería desviarme ahí por un temilla que tocaste, ¿no? De la calidad del entrenamiento. Haciendo referencia igual a lo que mencionabas, del buen Joseca, tal vez igual en esta parte de los hermanos Barrio, que muchas veces se llega a ver por ahí. El hecho de la Ujú. calidad del entrenamiento. Platícame un poquito de eso, Alan, tu perspectiva de la calidad de entrenamiento. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué es para ti realmente la calidad del entrenamiento? Porque igual muchas veces lo referenciamos con entrenar muy pesado, ver muchos discos, ¿no? Y creo que al final de Ya cuentas sé. podríamos, no sé, podríamos sacarle bastante juguillo a este tema. Entonces, platícame un poquito respecto a eso, a tu perspectiva de ese tema. Pues obviamente esto, como todo en la vida, se va matizando, vas agarrando tus perspectivas. Creo que uno de los primeros errores que muchas veces cometemos es que
así como viene la información de nuestros referentes, así nos la tragamos y así le damos y así le vimos. Sí, sí, sí. Y pues creo que es un error, obviamente, pero gracias a Dios yo creo que el hecho de poder entrenar con gente te da muchísima, muchísima experiencia, porque obviamente todos son distintos, y, no y me refiero sobre todo al tema de que, bueno, son contextos donde cada uno de ellos se desarrolla de manera muy, muy, muy diferente. Entonces, eso ayuda como, ok, ¿cuáles son las verdaderas bases que todos sí deben, desde mi perspectiva, cumplir y cuáles son otras cosas que la media de personas no va a cumplir? Y voy a ser bastante explícito con esto, pero muchas de las cosas que dicen los barrios, la gente no las puede vivir. O sea, no es realista, porque ellos se dedican a competir, ¿ya? Entonces, entrenamientos de 3 horas que ellos se lanzan, que son entrenamientos así brutales. La manera en que tienen todas sus comidas, que por ejemplo, ¿sabes qué? Pues trabajo, incluso me acuerdo que tiene un video por ahí donde dice, trabajo hasta el mediodía, ¿no? Sé que no es lo que hacen todo el tiempo, pero, o sea, detalles respecto a cómo tratas el estrés, cómo tratas el tema laboral, cómo tratas el tema de entrenamiento, el tema del descanso, no son cosas que puedas extrapolar al 90% de la población. Sí, Tal totalmente. vez en su caso sí, porque es el tipo de gente que lo sigue, pero no es, por ejemplo, el caso de mi clientela. Entonces, Ajá. son como que ciertos detalles también como que importantes que uno debe aprender a entender que lo que es aprender de la gente y volverse el espejo de la gente, que muchas veces como que pecamos de hacer eso, ¿no? Como que Ok. buscamos más que nada hacer la imitación de esa persona o de, o de esa manera de divulgar las cosas. Ahora, eh, ¿qué es para mí la calidad? Ya tomando esto, por ejemplo, yo creo que la calidad muchas veces se ha visto de diferentes maneras. Por un lado, pienso la típica escuela de hace unos años, creo que ahorita ya no tanto, creo, Ujú. pero sí hace como 2, 3 años había mucho esta temática del famoso volumen versus intensidad, ¿no? O cercanía al fallo. Así como Y no. entonces Sí, como sí. que se empezaba a dividir y unos empezaban a decirte, no, es que necesitas más volumen de entrenamiento, y había como que cosas muy extremistas, ¿no? O no, céntrate en llegar prácticamente al fallo. No estoy diciendo que eso decía Joseca, por cierto, Ujú, porque mucha gente lo malinterpreta y cree que eso es lo que él dice, pero yo ujú. creo que eso es porque tampoco le han prestado demasiada atención. Pero como que se empiezan a ver dos polos muy extremos, ¿no? En esta parte. Y cada uno de estos le llama, pues es que esto es la calidad que necesitas para generar adaptaciones de hipertrofia, ¿no? Que, bueno, básicamente nosotros es en el tema que Sí, sí, estamos sí. platicando. Y entonces, yo lo que podría decirte que por dónde empieza para mí la calidad del entrenamiento, si hablamos de las sesiones, claro, específicamente, empieza desde la capacidad que tenga el cliente de tener conciencia de cada movimiento que hace y del qué está yendo a hacer. ¿Ok? Conciencia, esa es la palabra para mí que precede a la calidad del entrenamiento, conciencia de lo que hace, ¿ya? Y esto repercute o da lugar a empezarse a ocupar por si la manera en que yo me estoy moviendo en cada uno de los ejercicios y cada una de estas series que se me ha puesto en el papel, las estoy llevando a cabo de tal manera que sé qué está pasando con mi cuerpo. La gran mayoría de gente que inicia en el gimnasio y que de hecho nunca ha hecho deporte suele tener bastantes problemas a nivel motriz, ajá, y a nivel propioceptivo. No sabe qué rayos está pasando con su cuerpo mientras hacen algo, que no tienen ni idea. Y es muy curioso porque de hecho las personas que han hecho deportes desde muy chiquitos, aunque no hayan tocado el gimnasio, suelen ser las personas que he visto que desarrollan más rápido las capacidades que le permiten hacer movimientos de calidad, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que la persona ya empiece a tener esta capacidad de ser consciente de qué está pasando con su cuerpo, cuáles son las expectativas y cuáles son las recomendaciones que debe seguir, eso ya empieza a generar cierto grado de calidad que ya le va a empezar a permitir, pues, empezar a generar ciertas adaptaciones, ¿no? Positivas. Sí, sí. Y ya a partir de aquí, yo sí lo plantearía así. Primero, entender qué está pasando con el movimiento de la persona de manera general, que la persona lo sepa. No se trata de que tú lo sepas nada más, se trata de que la persona lo sepa, Ujú. que la persona lo entienda. Sí, sí. Partiendo de ese punto, entonces vamos a pasar a lo que yo le llamaría el siguiente punto a prestar la atención para esa persona Ujú. es
cuán real es el grado de esfuerzo fisiológico que está teniendo, ¿sí? Ok. Porque sí que es una de las cosas que más he ido aprendiendo y más me ha ayudado, no solo a mí, sino creo honestamente en el tema de mis clientes, es Ujú. que aprendan que no solo que se trata de que te muevas bien con un palo de escoba, se trata de que te aprendas a mover bien con un peso que de verdad te rete, que de verdad a nivel muscular genere ese suficiente estrés para romper la homeostasis. Y eso no es fácil, eso requiere, repito, bastante conciencia, concentración en la serie y sobre todo requiere mucha práctica. No todas las personas les va a gustar. Si eres una persona que eres bastante masoquista, que le gusta sufrir porque, no sé, repito, eres una persona deportista, que le gusta llevarse al límite, tal vez sea más sencillo y hay gente que lo va a tener de forma más innata. Sí, sí. Ya, de hecho, esto solo es una especulación, pero yo creo que las personas que suelen tener resultados más rápido son aquellas personas que de alguna manera son bastante gustosos de sufrir las series. ¿Ok? Ok, sí, sí, sí. Creo que eso tiene bastante que ver hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque de manera innata logran una suficiente cercanía al fallo, la realidad. ¿Ok? Ujú. Entonces, ese es un punto importante que creo que se les tiene que enseñar también a las personas. Obviamente tú como entrenador pautas cierto volumen de entrenamiento con el que consideras podrían empezar y Ujú. esto ya, obviamente como yo digo, cada maestrillo con su librillo y Ujú. va a buscar las metodologías o las pautas que mejor les sirvan para adaptar, ¿no? En cuanto al tema de, bueno, ¿cuánto trabajo quiero meterle a esta persona que no se sabe mover? ¿Ya? Ok, sí, sí, Algunos sí. dirán, no, pues más trabajo, más frecuente pues puede ayudar a mejorarlo. Y otros te van a decir, no, pues igual y lo mejor es que no sea tanto trabajo tan frecuente porque pues si no lo sabes hacer bien, lo va a estar repitiendo mal muchas veces, ¿no? Ujú. Y ya cada uno de nosotros pues va decidiendo cómo lo quiere abarcar. Al final, aquí es un punto en el cual creo tomamos el tema de las herramientas, la evidencia, y entonces nosotros planteamos cómo creemos o consideramos es la mejor manera de empezar a Ujú. introducir ciertas personas. Pero ya teniendo esto claro, creo que un punto importante de la calidad es saber primero que te muevas bien, pero que te muevas bien con un grado de esfuerzo realmente exigente. Y Ok. esto para algunas personas, tal vez por el mismo marketing, es la tendencia a pensar que estamos hablando de morirte en una serie, de que ya no levantes la barra, que ya no levantes la mancuerna, Sí, claro. y no necesariamente significa eso. Pero sí es cierto que si eres una persona que no está acostumbrada a este cierto grado de sufrimiento, lo que en ese momento crees que es duro, lógicamente realmente no es duro, mentalmente es duro. Lo que pasa es que pues todavía no estás acostumbrado y hay Ujú. que Sí, sí, enseñarte a sí. exponerte cada vez a grados de esfuerzo un poco más altos para que vayas quitando. Yo creo que muchas veces es lo que he notado en clientes, es como que un miedo, un pequeño miedecillo ahí de que es que yo creo que ya no puedo. Pero tú estás viendo que esa cosa no ha bajado su velocidad de ejecución, pero la persona cree que ya no puede. Sí, 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 claro. Entonces, como que empiezas poco a poco a decir, no, sí se puede. Y empiezas a instruirlo. Y se sorprenden de que pueden hacer más. Sí, Y sí, sí. algo que también empieza a pasar después, te estoy hablando de lo que normalmente veo, ¿no? Los clientes, una vez que ya Ujú. empiezan a hacer esto, como que en su mente, no, ya lo tengo, ya sé cómo funciona, ok. Ahora empieza que tienes que aprender en qué momentos o qué pautas vamos a usar para que haya un aumento de esa carga externa, ¿no? Ujú. Y sea con base o a favor de lo que queremos generar a nivel interno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente pues empieza a emocionar, empieza a aumentar la carga y luego tú te das cuenta que empiezan a cambiar su manera de ejecutar las cosas. Sí, llegan a agarrar los esfuerzos altos, pero ya no te vienen ejecutando con el mismo rango de movimiento, con el movimiento de la misma manera, la misma velocidad que venían haciendo. Ujú. Y entonces aquí se empiezan a topar con pared porque les tienes que bajar el ego y decirle, es que eso que me estás haciendo ya no es la calidad que me venías manejando, Sí, sí, ¿sí? sí. Y sin darte cuenta empezaste a hacer compensaciones para levantar más. Y ese es el otro punto importante para mí de la calidad. La calidad no es a costa o la calidad no es cuánto levantas, la calidad es Totalmente. que cada vez que vayas a levantar algo y cada vez que vayas a decidir hacer ese pequeño aumento de la carga externa, venga acompañado de una estandarización del movimiento, Sí, sí, sí. que si lo hacías con 60 kilos de sentadilla, puedas de alguna manera mantener ese mismo rango de movimiento y control cuando muevas 100 kilos. Ajá. Ok.
que si tu peso muerto de 100 kilos de hoy lo manejas bastante bien, mañana que te toque levantar 160, 180 o 200 kilos, Ujú. puedas mantener esa misma intencionalidad y concentración. Ajá, que no conforme vayan pasando las repeticiones, empiezas a cerrar los ojos y empiezas a hacer movimiento y no sabes qué está pasando, ¿ok? Sí, sí. Entonces, creo que para mí la calidad es eso, es algo que se construye y también tiene mucho que ver con la experiencia de cada una de las personas, cómo va desarrollando su entrenamiento para que le digas, alto, tenemos que retroceder porque aquí ya empezamos a hacer las cosas de una manera que Sí, no es sí. lo que busco para ti. Entonces, yo creo que la calidad, si no te la puedo definir, bueno, ya te la fui definiendo poco a poco, pero Ujú. sobre todo creo que la calidad es un proceso que se va construyendo. Sí, totalmente. Creo que aquí el factor tiempo juega un papel brutal, ¿no? Creo que el hecho de dedicarle eso a poder construir la estandarización de ciertos movimientos. Digo, tal vez no sea tan complejo estandarizar unas extensiones de rodilla a una sentadilla o a un peso muerto, ¿no? O sea, definitivamente el trabajo debe cambiar, el tiempo que le dediques a cada movimiento debe cambiar. Creo que es interesante tomarlo en cuenta porque sí, tener ¿cómo podríamos decirle? Esta óptica que se le da como de es que hay que entrenar cierto tiempo, durante cierto tiempo en el gimnasio o dedicarle tanto tiempo porque, digo, hablándolo ya, poniéndolo ya con una persona que tal vez nunca ha tocado las pesas, decirle que vamos a estandarizar la sentadilla, le va a tomar bastante tiempo y tal vez dedicarle muchísimo en cuanto de su entrenamiento total a tratar de estandarizar el movimiento, ¿no? Entonces creo que igual ahí tener en cuenta, pues eso, ¿no? Como que dices, ya bajarlo a lo que vivimos, al contexto del cliente, a saber las necesidades del cliente, digo, a tener en cuenta cómo se suscita, pues las adaptaciones que en este caso que buscamos, que es la hipertrofia, ¿no? Tratar de buscar y sobre todo, como lo mencionas, ¿no? Tener estos rozamientos con los grados de esfuerzo. Creo que es algo muy, muy interesante. Digo, ya hay evidencia respecto a esto, cómo puede y cómo juega un papel fundamental respecto a la cuantificación del volumen de trabajo, ¿no? Y tener en cuenta eso, que a medida que vayas usando el grado de esfuerzo, vas haciéndote mejor en el mismo. Por lo mismo yo considero, ¿no? Y lo especulo también, el hecho de que cada vez te das cuenta cuánto realmente te cuesta, porque totalmente, o sea, creo que tener ese entendimiento respecto a lo que estamos haciendo en el gimnasio y sobre todo el papel, o sea, el hecho de que anotar, yo siempre he dicho que anotar realmente no es que sea la regla de oro, no es que sea un dogma o no sé, que sea algo escrito en piedra, pero sí es algo que puede ayudarnos muchísimo a poder realmente ver qué está pasando a lo largo del tiempo, porque lo mismo, no va a cambiar nada anotar una sesión a anotarla de durante un mes, ¿no? O sea, creo que ahí es donde realmente podemos recabar información respecto a lo que está pasando y tener en cuenta y tomar estas decisiones. También algo aquí que me gustaría tocar respecto a esto de hablando de la calidad del entrenamiento, que también es la parte pues de las lesiones, ¿no? El hecho de tener una buena calidad de entrenamiento definitivamente te va a dar una vida más longeva en cuanto al entrenamiento de pesas, porque al final de cuentas sabemos que si empezamos a acelerarnos, que si empezamos a meter más carga, que particularmente a mí me pasaba mucho el hecho de decir, no, pues vamos a meterle más porque aguanto más y muchas veces dejar de ponderar nada más el hecho de, como lo mencionamos, ¿no? Que la barra suba o baje, ¿no? Sino el hecho de ponderar el movimiento tal cual, o sea, de ver qué está pasando realmente con la musculatura, creo que es algo fundamental para poder partir de ahí, entender, como lo mencionamos, ¿no? La calidad de tus movimientos. Y aquí también otra cosa a tener en cuenta, muchas veces igual debido a esto del marketing, igual todo lo mencionado, muchas veces se tiende a que una sentadilla o que un peso muerto rumano o que una dominada se ve así. O sea, y pasan a un modelo fitness haciendo una ejecución, o sea, brutal. O sea, tú lo ves y baja hasta abajo y sube hasta arriba y lo hace perfecto. Y creo que igual tenemos como que tope muchas veces con decir, quiero hacerlo así o quiero verme así, ¿no? Creo que ahí igual podemos hablar un poquillo respecto a ese tema, respecto al entender las variaciones anatómicas, entender todo esto que mencionas respecto a cómo es que suceden las fuerzas o cómo es que pasan las fuerzas en nuestro cuerpo, porque sí, o sea, necesitamos hasta este punto, sabemos que necesitamos una carga externa para poder generar tensión y que esa tensión sea captada por nuestros tejidos y a partir de ahí se susciten las distintas adaptaciones para generar hipertrofia.
Pero repetimos, ¿no? Al final de cuentas es la carga lo que realmente buscamos para que se genere esa tensión. Entonces, aquí podemos hablar respecto a eso, ¿no? El hecho de muchas veces el ilusionismo, por decirlo así, que se ve respecto a los movimientos, a cómo se tiene que ver exactamente una sentadilla, cómo que se tiene que ver exactamente un peso muerto. Digo, ahí yo creo que con un poquito respecto, hablemos de la mecánica, puedes ahí desmenuzar un poquillo más respecto a este tema, Alan. Así que, a ver, ahí tantito adelante. Pues sí, realmente yo creo que una de las cosas que más me ayudó la mecánica es como que a no querer encerrar a la gente en la manera en que supuestamente hemos aprendido que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y con esto me refiero a esos moldes a nivel de estéticamente cómo se tienen que ver los ejercicios. Sí es cierto que puede haber ciertas cuestiones respecto a ciertos parámetros que a la gran mayoría de las personas les puede funcionar, creo que eso sí, pero el problema está en que muchas veces cuando la gente llega, los clientes empiezan a llegar, eh, mucha gente sí me decía, bueno, mis famosos básicos, ¿no? Mi sentadilla, mi press banca y demás. Y luego, viendo la manera en que hacían las cosas, o incluso me decían, es que, por ejemplo, me da cierto dolor, honestamente tampoco me gusta mucho, etc. Y yo le dije, ok, bueno, ¿y por qué lo haces? Bueno, porque pues es el ejercicio estrella para el desarrollo, ¿no? Lo clásico. Pero pues esto tiene que ver como en esa transgiversación que se ha dado de lo que se supone que es lo que se denomina básico, ¿no? O Ujú, sea, básico no tiene nada que ver en sí mismo con la hipertrofia, sino con el powerlifting. Pero se ha extrapolado de una manera en la cual, incluso a nivel estatus de persona a persona y en redes sociales, es que si no haces sentadilla, no estás entrenando bien las piernas, ¿ya? ujú, sí, O sí, sí. si no haces un press de banca, no vas a entrenar correctamente el pectoral. Y dejamos de ver herramientas y empezamos a ver lo que yo siempre digo, ¿no? Esas famosas como que reglitas de oro, donde si no las estás haciendo de esta manera, Ujú, no vas a conseguir resultados. Y creo que eso ha hecho bastante daño a la mayoría de personas, porque tratan de entrar en ciertos moldes que ni siquiera le gustan. A la gente ni siquiera les termina gustando hacer esas cosas. ujú, Entonces, a mí me gusta mucho poder divulgar un poquito más sobre esta parte. Es que, a ver, se puede hacer así, pero no se tiene que hacer necesariamente así para todas las personas. Ajá. ujú. Y algunos detalles que alguna vez he compartido, sobre todo con estas imágenes en el mismo Insta, es sobre, oye, mira las diferencias de fémur, las diferencias a nivel de las escápulas, mira las diferencias que te vas a encontrar a nivel de cadera entre persona y persona, y tú quieres que ejecuten de la misma manera o que se vean igualitos, es que no se puede y no tienen por qué hacerlo. Primero, por ahí. Y segundo, es que, ¿y si la persona no quiere hacer sentadilla, qué? Sí, sí, sí. Una de las cosas, y lo voy a decir honestamente, que a mí más me termina molestando, es Ujú, cuando empezamos a tachar ciertas herramientas del entrenamiento, diciendo, de tal manera como si las haces vas a terminar más atrofiado, como que vas a acabar siendo, perdón que lo diga, por un mongolito que no se sabe mover. Y de verdad siento que así tratan esas cosas. Por ejemplo, el tema de la que se ha dado, que creo que es muy absurdo, pero creo que viene de la falta de conocimiento, es esta pelea entre sentadilla libre y la sentadilla en multipower, ¿no? Y en TikTok se ve, pero así impresionante. sí, sí, sí. Entonces, el como no hagas nunca sentadilla en multipower. Y es como que, men, si esa persona nunca ha hecho nada y le pones a hacer sentadilla en multipower, va a mejorar una barbaridad. Más allá de que a ti te guste o no te guste la herramienta. Y ese es para mí uno de los problemas, que muchas veces no comunicamos de forma honesta. Es decir, comunicamos gustos Ok, sí, sí. y sesgos, ¿ok? Gustos y sesgos, pero maquillados como verdades. Ujú, sí, sí. Muchas veces no somos capaces de decir, a mi consideración, en mi experiencia, a mí me gusta, ¿ok? Ujú, sí, sí, sí. Y esas son cosas muy distintas a decir, es que no lo hagas, pero es que también, pues, si tienes dos de frente, te das cuenta que la persona te lo está diciendo desde el gusto, desde argumentos que le parecen lógicos, pero que tampoco puede demostrar respecto a que esto que estás haciendo o no estás haciendo es peor, Ok, ¿sí? sí, sí, sí. Y eso lo he visto bastante. Y es ahí donde a mí, por ejemplo, la mecánica me ha ayudado muchísimo como a entender, ok, primero vamos a entender que lo
que debemos buscar son los estímulos que la persona requiere y yo personalmente priorizo los medios que la persona prefiere. Y hay mucha gente, a veces somos muy exagerados porque digo, ten en cuenta que no estás hablando con competidores, ten en cuenta que no estás hablando con gente que se va a dedicar a un deporte en específico, ten en cuenta que estás hablando con gente del día al día. Y si no quiere hacer sentadilla barra libre, no se va a morir, ni se va a atrofiar, ni en 10 años se le van a caer las piernas, ¿ok? O le va a Sí, dar sí, sarcopenia porque no hizo sentadilla. sí, sí. Este, pero a veces es como que esta manera tan exagerada a mi perspectiva de ver estas cosas y entiende, o sea, busca herramientas y un buen entrenador sabrá ayudar a la persona a darle el estímulo que requiere con medios que pudiese llegar a preferir más que otros y no está mal. Creo que parte de ser un buen entrenador es aprender a escuchar a la persona. Sí es cierto, no lo vas a complacer en todo respecto a que, oye, quiero unas piernas enormes, pero no quiero entrenar piernas. No, pues no se puede, ¿no? Sí, O sí, solo quiero claro. hacer extensiones de cuádriceps. Oye, pues vamos a estar muy limitados porque pues incluso hay evidencia de que un único ejercicio para el desarrollo de un grupo muscular no es Sí, sí, sí. para nada lo más óptimo, ¿no? Pero lo que voy es eso. Saber, sí, decir, a ver, hay cosas que no te puedo decir que sí todo el tiempo, pero si muchas veces le decimos no al cliente en cuanto, o le decimos es que tienes que hacer esto, no es con base en lo que creemos que es mejor para el cliente. Yo creo que muchas veces está disfrazado de que no tenemos más herramientas que ofrecerle al cliente y no Ok. sabemos otros caminos para ayudar a esa persona. Entonces, por ejemplo, a mí en ese aspecto me ayudó muchísimo Jordan, porque me ayudó a entender toda esta parte de es que no te cases con ningún método, ¿ok? O Ujú. sea, no te cases, él lo divulga de esa manera, o sea, no hay método, mi método es, no hay método, porque realmente la idea es aprender a partir de un conocimiento lo más profundo posible y cada vez irlo mejorando de las herramientas para saber qué puede ser mejor al contexto de dicha persona. Y cuando hablamos de mejor, obviamente es totalmente subjetivo, mejor respecto a mi parecer como entrenamiento o a su parecer como, perdón, como entrenador o a su parecer como entrenador, ¿sí? O sea, creo que aunque tenemos la evidencia, no podemos negar que hay mucha subjetividad en cómo cada uno de nosotros decide al final hacer las cosas. Porque si no hubiese cierto grado de subjetividad, entonces no diferenciaría a nadie uno del otro. Si todos hacemos exactamente las cosas de exactamente la misma Sí, lo manera, mismo, exactamente. realmente no hay no hay diferenciación, no hay esta parte que hemos hablado hace ratito como de, bueno, a ti como entrenador, ¿qué te diferencia? Si haces lo mismo que esa persona, exactamente igual, ¿por Pues sí, qué voy a ir contigo si me puedo ir con el que me va a ofrecer lo mismo más barato? sí, totalmente. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí creo que hay cierto grado de subjetividad, aun cuando hablamos de ciertos principios importantes que todos debemos estar cumpliendo. Y parte de eso también se da por entender herramientas, ¿ok? Y no entender moldes, entender lo que significa ver las cosas como herramientas en favor de la situación de la persona y de la meta que esa persona quiera plantear. Entonces, entender que uno como entrenador no es un verdugo, sino de hecho, no es, en mi perspectiva, lo que hacemos como entrenadores es servir a la gente. ¿Ok? Sí, 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 O sea, ellos nos totalmente. están pagando para servirles, para ayudarles, no para tener cierto aire de superioridad con ellos, de, Sí, claro. no, tú no sabes, hazme caso. No, o sea, el punto es escuchar a la persona y con base en eso, aprende a tomar decisiones para ayudarlas. Y obviamente también parte importante de ser entrenador es saber ser guías, es decir, ok, ¿esas son tus expectativas? Sí, ok. Entiende una cosa, tus expectativas no son con base, no van con base en tu realidad, ¿ok? Ok, sí, Tú sí, sí. quieres cierto grado de definición o cierto grado de masa muscular en cada cierto tiempo. Bueno, primero hay temas a nivel, ¿cómo se dice? ¿Genético? O sea, ajá, ¿Genético? exacto. O sea, cada uno de nosotros realmente pues tendrá cierta facilidad o no para ganar masa muscular. Por otro lado, también ten en cuenta que si tú me estás pidiendo que quieres una etapa de volumen de menos de un año, quieres ganar o quieres cambiar considerablemente tu cuerpo porque, no sé, en 7, 8 meses te quieres ir de viaje o lo que sea,
es que no se puede. Ten en cuenta que hay cosas que no son con base en esta parte. Entonces, como que también aprender a aterrizarlos respecto al objetivo que tienen y la realidad en la que están y el tiempo que quieren, en el que quieren conseguir eso, ¿no? Sí, claro. Pero ahí también entra, por ejemplo, bueno, eso ya es un tema ya más de la comunicación con la persona. Pero ya, por ejemplo, aterrizando otra vez el tema, la parte mecánica, sí que permite ser un poquito más consciente de que podemos ayudar a evitar que los entrenamientos o los ejercicios sean un problema para la persona, son una carga, ¿sí? Ujú. Porque entiendes cuando les preguntas, bueno, ¿cómo te sientes con este ejercicio? Y ya te empiezan a dar comentarios. Algunas de las cosas que yo siempre les digo, no me digas nada más que algo te duele, eso a mí no me sirve para absolutamente nada. Ahora, coméntame, ¿en qué momento te duele? ¿Te dolió durante el ejercicio? ¿Te dolió desde que despertaste? ¿Te dolió después de la sesión? ¿Te dolió en una parte específica del movimiento? Ujú. Y Sí, entonces, sí, pues ya puedes empezar a hilar y empezar a generar diferentes propuestas, pero necesitas la información de la persona. sí. Ok. Desde mi perspectiva, si no tienes ciertas bases mecánicas, y por lo tanto no sabes exactamente qué está proporcionando cada uno de los medios que le estás mandando a tu persona de forma real, no lo que tú crees que se supone que le estás mandando, creo que es muy difícil que al final puedas realmente ayudarle a resolver un problema, porque estás casado con una única manera de hacerlo. Y si el estándar de la persona se salió de eso, su problema de lo que tú puedes manejar, no le vas a dar el servicio que merece. Listo, pues regresamos a la tercera parte. Pues nada, creo que ahí Alan estaba comentando respecto a todo esto que como llegar a ese entendimiento más de los fundamentos, ¿no? Porque como lo mencionas, creo que entender a lo demás como herramientas es muy importante para poder dar un buen servicio a las personas. Digo, tocando ese tema que mencionamos, que tal vez nos salimos un poquillo, pero creo que igual es algo muy, muy interesante a tomar en cuenta que creo que las personas inherentemente llevan a la hora de contratarte el hecho de que les ayudes, les expliques qué está pasando, por dónde se va a ir todo, o sea, cómo va a estar toda la situación respecto a eso, porque creo que es, como lo mencionas, tener en cuenta el contexto de la persona, las variables que esa persona puede modificar en ese momento. Si esa persona dice, oye, pues la verdad voy a dormir muy poco, no puedo decirle, no, es que tienes que dormir 8 horas porque si no, no vas a ganar nada de masa muscular. Pues no, o sea, realmente tener en cuenta igual la disponibilidad. A mí me ha pasado que hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? Tengo 1 hora para entrenar. ¿Sabes? Entonces, ok, vamos a tratar de amoldar la sesión lo mejor que se pueda, a repartirla en diferentes días, a alargar más los microciclos, o sea, tener como que toda esta situación en cuenta para entender al cliente y sobre todo hacerlo eso. Y creo que eso inevitablemente te va a hacer una persona que las personas, que tus clientes, perdón, digan, ok, se sientan cómodos contigo. Creo que esa es una situación muy, muy, muy importante, el hecho de que puedas comunicar esto, o sea, que puedas hacer ya sea en manera online o presencial, esta clara comunicación al cliente, ¿no? Que entienda realmente cómo está todo lo que están haciendo en cuanto a su contexto, que te lo pueda explicar él, porque muchas veces incluso los clientes no, ni siquiera cuando tienen a un entrenador, eh, le llegan a explicar el contexto, o sea, nada más los contratan y hacerle el intercambio de depósito, planes y vámonos, ¿no? Cuando realmente creo que toda esta ola que se ha venido respecto a la comunidad del evidence base es muy interesante porque realmente nos damos cuenta de que existen las pequeñas cosas. Entender al cliente, entender qué está pasando en su situación, realmente es lo que puede realmente generarle el largo plazo, o sea, el progreso en el largo plazo para sus metas. Y creo que eso es algo muy, 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 muy interesante, el tener en cuenta y siempre estar tratando de pensar en el largo plazo e igual ser claros con el cliente. O sea, porque cuando nos ponemos en la situación de que esto me gusta, tú con el cliente vas a ser sincero. O sea, vas a serle completamente sincero, vas a tener esa transparencia de decirle, ¿sabes qué? Va a estar así, nos va a tomar tanto tiempo, y creo que eso igual va a generar un apego hacia tu cliente, el hecho de que puedas tenerle esta, por decirlo así, esta transparencia a respecto a lo que se está haciendo, el tiempo que se va a tomar y lo demás,
al entrenamiento. Creo que eso es algo muy, muy, muy importante, porque como lo dices, ¿no? Creo que antes se mencionaba mucho el hecho de estos ejercicios, y tienes que hacerlos, y muchas veces se pasaba el famoso entrenamiento en Word, tu Word de entrenamiento, y vámonos, vámonos, ¿no? Son 4 días a la semana y tienes que hacer esto, y biseries, triseries, y creo que realmente aprender a desmenuzar lo que nos genera el entrenamiento, aprender a desmenuzar tal cual el entrenamiento es algo bastante, bastante complejo, digo, o sea, teniendo en cuenta obviamente todo lo que hay detrás. Hablamos de la contabilización del volumen por series con grados de esfuerzo elevados, en la frecuencia que podemos tomar, en todo lo que realmente origina el entrenamiento. Y una vez que tienes eso, puedes aún ser más meticuloso. Digo que últimamente ha habido esta mayor relevancia respecto a la selección de ejercicios, ¿no? Creo que la selección de ejercicios está tomando un papel, pues vaya, muy, muy, muy importante, porque tenemos en cuenta de que sí, tenemos que generar tensión en los músculos, pero tenemos que hacerlo con una persona, uno, que tal vez si no es competidor, estamos teniendo en cuenta que no tiene tal vez la mentalidad del todo o nada, que tal vez se puede ver muy frecuente en los competidores, en personas que están dedicadas a esto, tienen esta mentalidad deportiva y objetivos deportivos. Entonces tal vez aquí puedes irte un poquito más robotizado, por decirlo así, pero con una persona que va en su día a día y quiere generar hipertrofia por la causa estética o por la causa de salud también, es algo que debemos tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí la selección de ejercicios juega un papel fundamental. Y aquí otra cosa que me gustaría tocar es respecto a las sensaciones, mi buen Alan. Digo, yo tuve la oportunidad de tomar clases contigo ahí un ratillo, estuve con el buen Alan, eh, lo contraté para que me sumergiera un poquito más respecto a estos temas. Y algo que me causó mucho ruido, en lo que últimamente igual he estado ahí un poquillo más metido, es en la cuestión de las sensaciones, ¿no? Hace no mucho, digo, no sé si lo hayas llegado a ver, este podcast de Revive Stronger, en donde llevó a Brett Contreras, y me lo aventé y me generó ahí mucha curiosidad respecto a eso, y me recordó mucho lo que en algún punto me habías comentado, ¿no? El hecho de las sensaciones. Tenemos esta visión muchas veces de que tiene que quemar el músculo, de que muchas veces se debe sentir esa quemazón y lo demás. Ahora, me gustaría saber un poquito respecto a tú qué perspectiva tienes en cuanto a las sensaciones, porque claro, también debemos tener en cuenta las sensaciones de un intermedio, bueno, una persona que lleva muchos años entrenando a una persona pues que entra, ¿no? Al gimnasio por primera vez, porque definitivamente creo que al entrar al gimnasio, eso es lo primero que percibes, las sensaciones, ¿no? Entonces, aquí tener en cuenta la situación de ¿Qué, qué, qué parte sensitiva tenemos de nosotros a la hora de entrar al gimnasio, a la hora de realizar cierto ejercicio? ¿Qué papel juegan en la selección de ejercicios de cada persona? Aquí me gustaría ahí, que desarrollaras un poquillo respecto al tema, mi buen Alan. Pues mira, respecto a esa parte, sí que es muy interesante porque creo que las sensaciones son importantes en el aspecto de no las puedes ignorar. O sea, como seres humanos no podemos ignorar este apartado, pero creo que también un punto relevante es cómo nosotros como entrenadores enseñamos a la persona qué debe pensar de esto, ¿no? Qué debe Ujú, pensar de las sensaciones que puede estar o no obteniendo, qué es esa parte del foco externo, del foco interno, cómo lo ujú, tenemos que ir valorando. Y esto es poco a poco. Por ejemplo, yo sí creo que cuando una persona está iniciando, lo primero que yo quiero que tenga es sensaciones que le agraden. ujú, ok, Y en gran medida tiene que ver con la adherencia que esto le va a generar para seguir yendo, ¿sí? Si ujú, lo que yo le estoy pautando le tiende a generar sensaciones de, por ejemplo, de espalda baja, que normalmente estamos mal acostumbrados a pensar que esa zona nunca se debe sentir nada, por ejemplo. ujú, Ahí no debe sentir nada, porque cualquier cosa que se sienta en los erectores significa que es dolor de espalda y algo está pasando que está mal. Y no necesariamente significa que es así, ¿no? Pero bueno, es otro punto. Pero el punto es que sí creo que es importante, pero como bien comentas, creo que también depende de la madurez que cada una de las personas o clientes tenga en, en la sala de entrenamiento. Y entonces sí que hay ejercicios donde puedes empezar a pensar un poquito más en el tema del
foco interno, ¿no? Lo que mucha gente llama la famosa conexión mente-músculo. Ujú. Creo que tiene su contexto, pero desgraciadamente como todo, como muchas cosas que podemos ver por redes, se tiende a decir todo o nada. Y entonces, por ejemplo, es de siempre céntrate mucho en la conexión mente-músculo. Por ejemplo, en una sentadilla. Y yo no conozco a nadie que haciendo sentadillas sienta los cuádriceps en ese momento a reventar. Por Ujú. lo menos siento que no es algo muy habitual. O en un peso muerto donde ya cargas de forma considerable, olvídate de sentir los isquios, es que realmente no los vas a notar en ese momento. Y es una como que de las primeras percepciones que muchos de los clientes se empiezan a sacar de onda cuando empiezan a cargar de forma ya un poquito más seria y dicen es que ya no siento la musculatura, entonces creo que lo estoy haciendo mal. Y les digo, ojo, no, espérate, no lo estás haciendo mal, o sea, vamos a ver los videos. Una vez que vemos los videos, la técnica sigue siendo excelente, lo sigue siendo muy bien. Y me dice, pero es que ya no siento eso, siento que me cuesta mantener la forma. Y dije, es normal, es parte de. O Sí, claro. sea, el ejercicio también se va haciendo más exigente y las sensaciones que te va a transmitir no siempre son exactamente las mismas. Por eso venía también esa importancia de que no es lo mismo hacer las cosas con un palo de escoba que con una carga que realmente te esté retando. O sea, las sensaciones son completamente distintas. Entonces, como Ujú. que aprender que hay ejercicios donde el foco interno no es lo importante, creo que tiene bastante relevancia, como pueden ser ejercicios bastante más, a nivel técnico, bastante más complejos, ¿ok? Ujú. Porque yo no te voy a decir multiarticulares y monoarticulares, porque incluso en ejercicios más multiarticulares, por llamarlo de alguna manera, puedes tener muy buenas sensaciones. Ujú. Yo creo que honestamente, si tú te vas a hacer un press con mancuernas, vas a sentir el pectoral bastante, bastante, la verdad. Pero, por ejemplo, en algún tipo de remo pesado, si lo quieres llamar así, un remo con barra, ajá, el típico remo con barra, creo que es un poco más complicado llegar a sentir la musculatura en ese momento en particular. O en la sentadilla, no todo mundo tiene estas sensaciones en las piernas y no significa que el ejercicio se esté realizando de forma errónea. Entonces, las sensaciones son importantes, pero no deberían ser la base para determinar si el ejercicio está siendo realmente estimulante o no. Es parte de, pero no es el único parámetro que deberíamos utilizar. También partiendo de el tipo de ejercicio, ¿no? Las demandas que puedan llegar a tener en la persona y también creo que tiene mucho que ver el rango de repeticiones que estemos utilizando, eh, Ok. porque eso influye muchísimo. Bueno, pues cuántos kilos vas a tener ahí, e igual cuánta tensión, no mecánica precisamente, sino tensión total vas a sentir durante el movimiento. Ok. Por eso, obviamente, bueno, no digo que es obvio, ¿no? Pero nunca priorizaría un curl de bíceps a 6 repeticiones, ¿sí? Sí, 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 claro. Porque realmente hay una tensión total en el cuerpo para mantener sobre todo el tema de la estabilidad por las demandas que habrá y no Ujú. precisamente va a ser por generar esa flexión de codo. Entonces yo diría que esa es la cuestión. Es importante, sí, pero es como que aprender a transicionar a la persona en qué ejercicios esto puede ser relevante y en qué ejercicios esto no es lo más relevante, cosa que muchas veces no, según yo, no se suele matizar. Si seguimos tratando, por ejemplo, cualquier variante de Ujú. bisagra de cadera, de cualquier tipo de peso muerto, sobre todo, con esta idea de la conexión mente-músculo, es la razón principal por la cual muchísima gente no termina cargando lo que podría cargar en este ejercicio. Y lo he visto en el gimnasio, creo que seguramente tú también. Es Sí, sí, sí. muy raro ver en el gimnasio una persona que haga un rumano por lo menos con 100 kilos. Es muy raro, no es lo habitual. Suelen ser personas que parecen ser ya bastante, bastante más fuertes, pero el resto de personas lo hacen cuando mucho con 60 kilos, por ejemplo. Y tiene que ver con esto de las sensaciones, ¿ok? Es decir, si ya no siento cómo se me está estirando el isquio y demás, pues ya lo estoy haciendo mal. Y oye, pues no necesariamente, pero muchas veces por tener esta idea que vemos en redes sociales, podemos estar limitando la capacidad de exprimir algún ejercicio, como por ejemplo un peso muerto. Esa es como que la manera en que yo lo termino concibiendo. No, totalmente. Creo que aquí podemos, como lo mismo, ¿no? Llegar a la balanza, llegar al equilibrio, ¿no? O sea, no llega, no estar ni en un extremo ni en el otro. Creo que las sensaciones
son inherentes del ejercicio al iniciar. Obviamente, a medida que la técnica y el peso que ahorita comentaba no sea tan retador, las sensaciones van a ser mejores. Igual como lo mencionas, creo que es muy sencillo sentir cómo eh, te quema o sí, te quema el bíceps en un curl, ¿no? Creo que eso es bastante, bastante sencillo a sentirlo, como lo mencionas, en un peso muerto. Entonces, como lo veníamos tocando, el hecho de despegarnos tal vez un poquito de las sensaciones en ciertos ejercicios y ya teniendo en cuenta que tú tienes la madurez del entrenamiento necesaria y la técnica bastante sólida, igual la importancia de grabarnos, ¿no? Creo que ahí es algo muy, muy importante para poder realmente darle una retroalimentación al paciente o a nosotros mismos incluso, ¿no? Creo a mí particularmente me ayudó mucho. Yo me empecé a grabar por la cuestión pues de subir a Instagram los ejercicios y me vino ayudando a mí de manera brutal para mejorar mis movimientos, para ver cosas que nosotros en ese momento no nos percibimos por fuera. Nosotros nada más tenemos el foco en el ejercicio, en la carga y tas, pero ya verlo por fuera nos da ciertas cosas que pueden ayudar siempre a mejorar nuestra técnica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, igual el hecho de tocar la estandarización de la técnica, creo que es algo bastante, bastante relevante, como ya lo habíamos tocado, pero aquí ya hay un último temilla para tocar. ¿Hasta qué punto la estandarización, no? Porque tenemos en cuenta lo mismo, tal vez poder llegar a caer en un extremo en el cual la estandarización sea la prioridad antes que llegar y o generar, en este caso, una serie con un grado de esfuerzo elevado, ¿no? Yo lo veo muchas veces por la cuestión, o me lo imagino de esta manera, cuando tú inicias, cuando empiezas en el gimnasio o incluso cuando cambias a un movimiento, se tiene que dar todo este proceso de adaptación, tienes que darle un foco muy importante a la técnica, digo yo igual lo hago de esta manera, trato de verme, trato de grabarme y lo demás, pero hay un punto tal vez, me gustaría que igual ahí tú lo platicaras o bueno, me dijeras qué opinas respecto a eso, tu perspectiva. Hay un punto en el que tu técnica tal vez ya es lo suficientemente buena, podría ser mejor, totalmente, pero ya es lo suficientemente buena como para ya tal vez no es que no prestarle, pero yo lo veo mucho como hacer un switch en la cuestión de, ok, la técnica podemos empezar a saber que es buena, ahora podemos concentrarnos un poco más en intentar en llegar a grados de esfuerzo elevados. Muchas veces esta vez se ve reflejado pues en meter más kilos, en sacar más repeticiones, porque al final de cuentas igual buscamos eso, ¿no? Buscamos que llegue esta sobrecarga, que al final de cuentas pues es algo que llega de forma orgánica porque es algo que producimos en cuestiones de que nuestros músculos cada vez se vuelven más fuertes, ¿no? Se va moviendo más el umbral para poder llegar a un grado de esfuerzo elevado. Entonces, aquí igual me gustaría un poco preguntarte esa cuestión. ¿Estandarizar hasta dónde? Bueno, también habría que ver, por ejemplo, lo que algunos podemos pensar o describir como estandarización del movimiento, Ok. porque yo creo que Ujú. igual algo que también, un punto, y es lo que decía, no se trata de hacer las cosas con un palo de escoba a nivel de carga externa para que se vea bonito, Sí, sí, sí. porque básicamente no es el punto. Y de hecho, incluso si hablamos voy a poner el ejemplo de la sentadilla. La manera en que se ve tu sentadilla, cuando cargas menos de tu peso corporal, es una manera completamente distinta a cuando pones en la barra, en la misma barra, por ejemplo, ya tu propio peso corporal, o incluso cuando pones el doble de tu peso corporal, ¿ok? Si eres como yo, por ejemplo, pesas 60 kilos y solo usas la barra y haces la sentadilla, estéticamente se te va a ver completamente diferente la sentadilla a cuando ya, por ejemplo, pones 60 kilos o cuando ya pones 120 kilos. Y eso tiene que ver justamente con el centro de masas, que bueno, tú ya te acordarás de alguna Ujú. Sí, sí. clasecilla por allá, ¿no? Pero esto modifica incluso, y mucha gente no lo sabe, tiende a modificar la manera en que se genera donde se posiciona al final el centro de masas respecto a las dos cuerpos que están en ese momento, que es tanto el tuyo como esa barra que está cargada. Entonces, Sí, sí, no sí. solo tu cuerpo, sino esa barra, y es, digamos, la interacción entre ellas dos lo que determina el verdadero centro de masas. Y esto cambia que el centro de masas puede estar un poquito más adelantado de lo que suponías y que parezca que estás más inclinado hacia el frente y no significa que estés haciendo peor el ejercicio, pero como creemos que un movimiento bien hecho solo se puede ver de una manera, eh, entonces empezamos a pensar, no, esa carga ya es mucha para mí, ya se está degradando mi técnica y no necesariamente es así.
Otro que he visto mucho y es, por ejemplo, el tema del Goodwin, ¿no? Que es algo Ujú, así que se ha tratado e incluso he visto cosas muy exageradas respecto a que cuando la gente baja y su glúteo apenas hace esto, ujú. o sea, para esa persona es que eso ya es lesivo, eso ya es un problema, hay que corregirlo. Y nunca avanzan y siguen cargando 60 kilos en sentadilla, ¿ok? Solamente por esto. O sea, no estamos hablando de que pase una cosa exagerada de flexión en esa zona lumbar. No, 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 estamos hablando de una cosa que realmente, digo, a mi perspectiva es así como que es una tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que también depende mucho cómo nosotros concibamos una técnica buena, una técnica estandarizada. Pero yo creo honestamente que también, repito, dependerá mucho del nivel de la persona, del atleta con el que estés trabajando. Una Ujú, persona que ya tiene cierto grado de experiencia, que obviamente mueve cargas importantes, ya cercanas, por ejemplo, para mí una persona que ya es relativamente buena, y esto es totalmente desde mi perspectiva, ¿eh? No es como que haya datos que digan, ujú, esto hace que una persona avanzada, esto es una persona, sé que hay, obviamente, ujú. pero en mi perspectiva, una persona que ya tiene una exigencia buena, está en sentadilla, por lo menos ya está relativamente cerca del doble de su peso corporal. Y sé que no es fácil, sé que no cualquiera puede hacer eso, ¿ok? También Sí, sí, tiene sí. mucho que ver las palancas que esta persona tenga. Y hay personas que se le va a dar mucho más bonita la sentadilla y otras personas que se le va a dar relativamente fea comparado con por ejemplo, Ujú, un halterófilo, ¿no? Que sus sentadillas son súper bonitas, ujú. pero Sí, tiene sí. que ver con sus segmentos. O sea, nacieron y se metieron en ese deporte justamente porque tienen esas ventajas mecánicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, es importante, yo creo que, bueno, cuando la persona ya tiene cierto grado de, de tiempo entrenando, cierta madurez y demás, cierta experiencia, Ujú, entonces aquí yo creo que ya podemos empezar, y la persona misma ya se le puede empezar a hablar de tener un cierto rango de lo que vamos a considerar en su caso que es una técnica lo suficientemente buena, ¿ok? ok. Y repito, es un rango, yo hablo de un pequeño rango donde podamos en un peso muerto empezar a hablar de cierto grado de flexión del raquis, puede llegar a tener cierta cabida. Ajá. Ujú, En una sentadilla, el hecho de que de repente empiece a aparecer en las últimas repeticiones, llega un poquito más con la cadera que se eleva primero que el tema de la extensión de rodilla, ok. también puede llegar a tener cierta cabida, ¿ok? Pero yo creo que esto también es mucho dependiendo de la persona, ¿ok? Y cuánto se termine, eso creo que es muy subjetivo, pero cuánto, a mi parecer, o como entrenador, se esté degradando o se esté cambiando la técnica. Si es algo no exagerado, Ujú, no hay ningún problema y puedo considerar que seguimos dentro de lo que estamos buscando. También otras cosas que también suelo usar mucho cuando hablamos del tema de, bueno, este pequeño rango es, ok, ya salió lo que queríamos que saliera con ujú. cierto grado de esfuerzo, en cierto rango de repeticiones, ya llegaste al número tope, pero también tú no te sentiste del todo muy cómodo con el movimiento, sentiste que en cualquier momento te ibas a desarmar y demás, ok, esa es como una pequeña red flag diciendo todavía no es el momento de hacer ese aumento de carga. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Ok. Mantenemos la carga y si puedes, y también tiene mucho que ver, porque si eres la primera vez que usa dicha carga, que a nivel psicológico a veces ciertas cargas pueden crear una demanda importante. Por ejemplo, la persona que nunca había cargado 100 kilos en sentadilla, la primera vez que los va a cargar, es probable que sienta cierto pequeño temor, ¿no? Sí, sí, Por claro. lo que, pues, teóricamente representa en ese Ujú, momento de imponencia. Entonces, esa primera vez probablemente no lo haga tan bien, sobre todo por el tema miedo. Pero ¿qué pasa la segunda vez que repite esa carga? Tal vez va ujú. a tener mucha, mucha más confianza y eso ya le va a permitir entonces darse cuenta que tal vez no era tan complicada como creía y que puede mantener dicha técnica. Entonces, como que tener esos pequeños parámetros para mí es importante y también tener estas pautas de, bueno, ok, se logró esto, pero vemos que todavía no estamos en el punto que quisiéramos a nivel, por ejemplo, de confianza con el movimiento. Y para mí es importante que si la persona todavía tiene pequeño cierto miedo con el movimiento, no lo voy a forzar a aumentar esa carga externa, porque probablemente no la va a poder mover de la manera adecuada, aun cuando aparentemente a nivel fisiológico da la sensación de que ya sería el momento, ¿ok? Entonces como que enseñarle esa parte. ¿Y qué pasa? Entonces, ok, mantenemos carga y mi prioridad es que me hagas una repetición más.
Ok. aunque ya no tenga nada que ver con el rango establecido. Entendamos que los rangos que nosotros establecemos deberíamos tratarlos como guías, nada más. Yo en muchos casos, dependiendo del ejercicio y demás, nos podemos pasar del rango y no va a haber ningún tipo de problemática, ¿ok? Sí, sí, Porque claro. sabemos cómo lidiar con eso, pues a largo plazo. Digo, tampoco es difícil, ¿no? Pero mucha gente está casada en que este es el rango y si me salgo ya lo hice mal. No, no lo hiciste mal necesariamente, ¿ok? O sea, tu cuerpo no entiende de que hiciste 10 o que hiciste 12 repeticiones necesariamente. Solamente son cosas que usamos para tratar de tener algo medible. Pero si te sales un poquito de ese rango, no se acaba el mundo, ni se acaba, ni echaste a perder las cosas. Entonces, mantén la carga. Trata de hacer una repetición más, ¿ok? Ujú. Y esto va a mejorar la confianza de la persona con dicha carga y podamos seguir proporcionando ese estímulo que estamos esperando, ¿ok? Y así poco a poco, dependiendo, repito, también el ejercicio, cuánto parezca que le está costando. Te planteo el tema de la sentadilla porque creo que es algo que puede ser un poco más habitual, ¿no? Donde la gente a veces se topa con esto de que, uy, no, aquí ya no, y baja la carga, en vez de buscar, ok, ¿cuál es el verdadero problema? O cuál es la cuestión que nos está limitando en este momento. Ok, es tal vez la confianza, es tal vez el hecho de que siento que me estoy desarmando muy rápido. Ok, entonces Ujú. atendemos a eso tratando de No hay problema, pero tratando de no bajar ujú, tratando de no bajar la carga antes de tiempo, ¿ok? O sea, que no sea precisamente lo primero que vayas a hacer, porque ujú, no significa que necesariamente tenga que ser así y tal vez todavía se pueda rescatar ujú, una buena técnica con eso. Repito, si la persona se siente bien totalmente con el movimiento, hay un pequeño cambio, que esto de pequeño, repito, es totalmente subjetivo, pero existe y tú como entrenador sabes que me es completamente válido, podemos hacer el incremento de carga, ¿ok? Pero ok. también tiene mucho que ver con en qué punto está la persona. Si es una persona que pesa 70 kilos, está cargando 60 kilos y ya en la, no sé, sexta repetición ya pareciera que no puede hacer el mismo movimiento que me hizo en las dos primeras reps, no le voy a subir la carga, ¿ok? Porque es una Claro. persona que todavía necesita afianzar muchísimo el tema técnico. Y aquí viene otro punto muy importante. Creo que tenemos que aprender a balancear entre, ok, me interesa que aprendas a hacer esto a nivel técnico bastante bien, pero no voy a centrar todo tu entrenamiento en eso, porque lo que tú quieres son resultados estéticos y voy a buscar también otros medios que permitan de forma mucho menos compleja que empieces a alcanzar esos grados de esfuerzo altos y entonces también podamos empezar a generar esas adaptaciones que estamos buscando. Entonces, como que es aprender a meter estas dos partes, ¿no? Y Sí, sí. repito, yo honestamente cada vez, conforme pasa el tiempo, me caso menos con la idea de meter la sentadilla, Ujú. porque creo honestamente que tiene que gustarle sobre todo a la persona. Y si el proceso de aprenderla no le interesa, no vas a decir, pues es que lo tuyo no es el gimnasio. O sea, Sí, sí, claro. no puedes hacer eso, ya sabes. Ujú. O sea, no tienes el derecho de decirle eso a la gente porque estás partiendo de tus creencias, básicamente, de lo que tú prefieres, de lo que tú quieres. Y no estás entendiendo las herramientas para ayudar a la persona. Entonces, yo creo que va por ahí mi manera de entender el tema de, ok, técnica estándar, sí, dependiendo, por ejemplo, el nivel de la persona y Ujú. entendiendo que si hay cierta degradación de esa técnica, nosotros decidimos cuál es lo aceptable, ¿ya? Y esto puede Totalmente. venir en función del tipo de ejercicio como el tipo de cliente también. Ujú. No, sí, totalmente. Y creo que aquí algo que me gustaría agregar, digo, respecto a lo que mencionabas de el aumento de la carga externa, que muchas veces lo vemos como la única forma, porque pues sí es la forma visible en la que se ve el progreso, cuando pues realmente no, o sea, realmente hay la importancia de anotar, de grabarse y lo demás, ¿no? Pero algo aquí, por ejemplo, igual a tomar en cuenta son los medios, y eso yo lo pongo, cuáles son tus medios, como mi ejemplo, porque en mi gimnasio, por ejemplo, nada más existen discos de 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, no existen los discos en los cuales muy probablemente quisiéramos aumentar la carga externa de esa manera, que es tratar de aumentarlo con lo mínimo posible. Por lo Ujú. regular, utilizamos los discos pues de 2.5 kilos o incluso menores, ¿no? Entonces, tal vez en esos casos en los que sabes que es un brinco brincarse de 35 kilos por lado en la sentadilla a 40, a pesar de que tal vez 35 lo afiances bien con 8 repeticiones, muy probablemente ahí sería más interesante seguir en el mismo rango o ampliar el rango o sobre todo pues seguir sobre todo regresando a la repetición del movimiento, porque igual tenemos en cuenta eso.
a medida que vaya pasando el tiempo, esa carga, el movimiento va a mejorar y esa carga va a requerirte menos esfuerzo, ¿no? Tenemos también el background de que sabemos que las repeticiones no es necesario llegar al fallo ni estar en un RIR 1 o RIR 0 para generar ganancias. Entonces, tal vez desplazar ese movimiento o esa serie a un RIR 3, incluso un RIR 4 o más incluso, y ya a partir de ahí proceder a aumentar la carga, ¿no? Ya que sabemos que pues las cargas en esos casos son bastante elevadas, ¿no? Que muchos dirán, no, pues ¿cómo son 5 kilos? 5 kilos realmente ya cuando llevas un cierto tiempo entrenando, háblese de 35 kilos por lado en cualquier, tal vez press o lo demás, un aumento de 5 kilos es algo, vaya, bastante fuerte, es más del 10% de aumento de la carga. Y lo mismo, o sea, lo que nosotros requerimos es tratar de ser muy tranquilos, tratar de llevar... por decirlo así, el aumento lo más bajo que se pueda, porque al final de cuentas queremos proporcionar una buena técnica, un buen estímulo, pero al mismo tiempo tampoco queremos llegar a presionarlo y a caer en esto de nada más ver los progresos por discos de 20, ¿no? Que muchas veces se ve así Claro. como cuántos platos levantas si no eres nada, ¿sabes? Es como, y ese tipo de mentalidades muchas veces es muy frecuente en redes sociales. Entonces, pues nada, solo era algo que quería agregar. Y pues creo que por aquí dejaremos esta plática, creo que ya se nos alargó bastantito. Alan, ¿algo que quieras agregar igual? ¿Algo a lo que comenté o algo más? Pues, por ejemplo, última puntualización sobre eso que comentas, Ujú. se me hace muy interesante porque Jordan alguna vez lo dijo y creo que es muy cierto. Lo que vemos en redes sociales no es la realidad del gimnasio promedio, ¿ok? La Exacto. mayoría de nosotros, incluso los que podrán estar viendo esto, cargan más que la mayoría del gimnasio promedio. O sea, es inherente. O sea, yo que estoy chiquito cargo más que la mayoría del gimnasio promedio. Y no es porque yo tenga una super fuerza o esté destacado, simplemente es porque todos nosotros hemos aprendido a llevar un plan bastante más estructurado que el 90% de la gente que está en un gimnasio. El solo hecho de poder anotar las cosas de lo que haces, el saber cuándo vas a decidir aumentar o no la carga externa, cuándo vas a decidir o no hacer una repetición más, todo este tipo de detalles o aprender qué es realmente la importancia del descanso entre series, que son las cosas más básicas, pero las que de verdad te permiten mejorar, quieras o no, no es lo que normalmente vas a ver en un gimnasio. Entonces, Totalmente. cuando nosotros hablamos o vemos redes sociales, vemos gente que, que se normaliza que carguen 200 kilos en peso muerto o se Ujú. normaliza ver sentadillas de 150 kilos y todo esto no a un URM. Estamos hablando de gente que mueve a repeticiones, ¿ok? Sí, O sí, sea, sí, claro. repeticiones de esas cargas y lo empezamos a normalizar y debemos tomar en cuenta que eso no es lo normal, no es lo habitual, ¿ok? Claro. Estamos hablando de gente que sí está muy por encima de la media de niveles de fuerza, niveles de experiencia, en niveles de estructura del entrenamiento. Sí, Entonces, claro. como que tener eso bastante cuidado porque igual es como, oye, has mejorado bastante, pero si crees que no es porque te estás comparando con algunos prodigios de las redes sociales, ¿ok? No Sí, solo en esa totalmente. parte técnica, sino a nivel Ujú. muscular, ¿ya? Sí, Entonces, sí. como que aprender a aterrizar esas cuestiones es muy, muy importante también. Creo que es lo que yo diría para terminar. Y bueno, nada más agradecerte el espacio para poder platicar un poquillo más de distintos temas. Para mí, pues la verdad, un gusto bastante grande poder platicar de todo esto. Y bueno, siempre hay más temas que se pueden hablar, incluso de esto se puede explayar uno mucho, pero Sí, como sí. bien dices, creo que ahorita ya hay una dosis bastante fuerte de información, Bastante, sí, 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 totalmente. Creo que ya le pegamos, creo que a las 2 horas por ahí. más o Entonces, menos. pues nada, Alan, no, al contrario, muchísimas gracias a ti. Igual, repetir un poquito, recalcar eso, que pues al final de cuentas creo que apegarse al disfrute de tu proceso es lo más relevante que podemos tener en cuenta, ¿no? Tanto a personas, ahora Definitivamente. sí, sí, totalmente, o sea, que no llevemos mucho, que tienen mucha o no mucha experiencia en el gimnasio, creo que el proceso siempre va a ser mucho trabajo respecto a nuestras perspectivas y a nuestras expectativas de nosotros mismos. Entonces, pues nada, Alan, una vez, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí vamos a dejar el episodio. Digo, ahorita no sé, creo que estabas anunciando una masterclass, si no me equivoco, ¿no? ¿Quieres comentar un poquillo de eso? Voy a dar un curso Ujú. en agosto, ¿ok? Enfocado sobre todo al tema de la programación y la mecánica, que es lo que me gusta. Y básicamente la idea de esto es, no, en mi perspectiva, ¿no? No es Ujú. entregarte lo que la mayoría suele entregar, que por ejemplo,
la mayoría del curso termina siendo sobre, te van a explicar cuáles son los procesos fisiológicos para generar adaptaciones hipertróficas, cuál es la evidencia actual respecto, o sea, toda esa parte más teórica, te la quiero entregar como que aparte, pero Ujú, quiero que cada una de esas clases que vayas a ver sea lo que literalmente yo hago con mis clientes y cómo yo decido los ejercicios, cómo es, o sea, todo lo que no te enseñan, de mi perspectiva, creo que eso no hay. Y es lo que quiero enseñar en estas clases. ¿Ok? La parte, sí, mecánica, cómo funciona, cuáles son los ejercicios que considero que pueden ser los más interesantes o cómo variarlos en función de, por ejemplo, todo lo que comentamos aquí en el episodio ujú. y darte ejemplos pues reales de cómo puedes estructurar cada día de entrenamiento. Obviamente todo esto es totalmente subjetivo, es mi manera de plantear las cosas porque no hay un lugar donde vais a encontrar cómo se hace de manera perfecta, Sí, pero te quiero dar las bases de las cuales yo parto. Pero es lo que quiero, o sea, quiero que sea realmente algo práctico, ¿ok? Que vas a ejemplos reales y no te quiero dar la parte teórica que vas a encontrar en los libros que todos hemos leído alguna vez. Entonces, esa es la intención del curso que se viene en agosto. ok, totalmente. ¿Y cuándo lo vas a empezar? ¿En qué día de agosto? Empieza el 5 de agosto, ¿ok? Ok. Que es un miércoles. Ujú. Las clases quedan grabadas porque yo sé que no todas las personas pueden asistir, entonces las clases quedan grabadas para que las personas las puedan visualizar cuando gusten. Y ahorita, antes del, bueno, no sé cuándo salga esto, Sí, por ahí creo que pero sí, justamente. antes, Por esos de agosto, inicios de agosto, ¿eh? ok. Ah, bueno, entonces cuando salga esto, igual y ya fue, ¿no? Ujú. Pero básicamente la idea es, antes del 15 de julio son 2,000 pesos y después del 15 de julio son 2,500, ¿no? Pero Ah, la ok. idea es que sea relativamente accesible hasta cierto punto para la gente, Ujú. tratando de dar información que creo que no vas a encontrar y es el cómo los entrenadores normalmente hacen las cosas. Perfecto, pues ya ahí lo escucharon. Para quien esté interesado, vayan a darse una vuelta por el perfil del buen Alan. Lo vamos a dejar aquí en la descripción de YouTube. Igual si nos están escuchando por Spotify, dense una vueltecita por YouTube, igual por YouTube, pues por Spotify, para que puedan disfrutar de este episodio que estuvo bastante largo, pero lo disfruté como no tienen idea. Alan, sin más que decirte, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en No, la siguiente. Muy amable a a todos. ti, Que les muchas vaya bien. gracias. Bye bye. Hasta luego.